Bueno, como les decía, muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron un día sábado en este segundo seminario virtual que estamos haciendo desde la agrupación de acompañantes terapéuticos acompañantes terapéuticos en cooperación. La agrupación esta es una agrupación que ya viene de la época de la pandemia, tenemos ya varios años. Si bien este año hemos cambiado de integrantes, es una agrupación que ya viene hace bastante. La idea de estos seminarios, o la idea, mejor dicho, de la agrupación es promover la formación o la capacitación gratuita a los acompañantes terapéuticos. Eso por lo menos es la intención que tenemos como agrupación. La idea también de estos seminarios es que sean la previa del primer congreso profesional de acompañamiento terapéutico que vamos a estar llevando a cabo este año en la ciudad de Lezama, que ahora seguramente en un ratito Euge les va a contar con mucho más detalle. Pero bueno, la idea es eso, que estos seminarios sean la previa, ¿no? al congreso profesional. Bueno, Euge, Fer, ¿cómo andan? Yo les aviso que hoy estoy de soporte técnico, ¿eh? Ahora ya me desconecto y dejo grabando. Eh, Hola José, ¿cómo estás? Hola Fer, hola a todos los que se han conectado este sábado a la tarde con nosotros. Realmente un placer para nosotros. no se escucha, Fer, ¿eh? No, no se escucha. Lengua de señas, Fer, lengua de señas. Bueno, mientras Fer se conecta, si querés, José, contamos un poquito de lo que se viene en septiembre. ¿Querés que Dale, dale, vayamos? dale. Sí. Si querés ir adelantando la fecha vos, que la tenés más clara que yo con la fecha y todo eso, Bueno, les arranquen. contamos a todos los que se han conectado con nosotros que en el mes de septiembre, el 11 y 12 de septiembre más exactamente, vamos a llevar a cabo junto con la agrupación el primer Congreso Profesional de Acompañamiento Terapéutico en la ciudad de Lezama, acá en la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de esto, un poco difundir nuestra profesión, hacer como una formación más profesional, más pensada de acompañantes para acompañantes, eh, siempre con una mirada ética y objetiva. ¿Qué más? Andar orientándome, José, que me voy olvidando de decir. A ver, La la idea, fecha, la fecha que dijiste en septiembre, yo nunca recuerdo el los días, lugar, los 11 días y 12. 11 y 12 de septiembre. También la idea de la fecha es justamente que no coincida con otro congreso. Nosotros de la agrupación lo que pensamos es que mientras más congresos haya, mejor. No creemos que porque un colega vaya a determinado congreso después no vaya al otro, sino que en realidad creemos que Totalmente. hay que escuchar todas las voces. Pero bueno, la fecha también la tuvimos en cuenta en ese sentido, ¿no? Como para no superponernos con otro congreso y que el colega tenga que elegir, che, o voy a A o voy a B. Eso fue algo también muy importante a la hora de elegir la fecha. Este año va a Sí, y ser un dato no menor que el sí, 11 también para educación es asueto, entonces quienes trabajemos en educación ese día también lo podemos contar como un día libre para pensar en una capacitación, ¿no? totalmente. Totalmente. Así que bueno, los esperamos a los que se puedan acercar al ESAMA en septiembre y bueno, a los que no, que se vayan siguiendo conectando en los próximos seminarios. Fer, ¿pudiste arreglar el audio? A ver, un segundo. Ahí se escucha, perfecto, ¿Está? perfecto. Sí, se escucha, se Ah, escucha. bien. No sé qué pasó entonces. No te hagan el importante, pero que es sábado. No, es que no es lo importante, es que no sé que estaba toqueteando todo y no me funcionaba nada, estaba todo como colgado. Y bueno, no sé, de golpe empezó a andar todo, así que bueno, debe ser que funciona así. ¿Empezamos ya o qué? Arranquen si quieren, yo como les digo, yo hoy estoy más de soporte técnico. Si querés fijarte, Fer, si podés compartir pantalla, Dale, a dale, ver por si las te dudas. deja. Sí, 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 ahí veo que aparece el archivo, o sea que debería poder poner. perfecto, perfecto. Bueno, arranquen cuando quieran. Yo ya me despido. Muchas gracias a todos los que se conectaron nuevamente por última vez. Los dejo en manos de Eugenio y de Fernando. Gracias, José. No, de nada. Bueno, ¿cómo andan? En principio, nuevamente, por lo que decía José también, gracias por quedarse un ratito hoy, un sábado a la tarde. No sé cómo estará por donde viven ustedes, pero como acá está lloviendo un montón, digamos, una buena excusa por lo menos ponerte a ver, a meterte en un mini seminario, en un mini encuentro que estamos haciendo. En principio, estoy totalmente agradecido a,
a acompañantes en cooperación por este precongreso y por el lugar que nos están ofreciendo. Hoy, un poco lo veníamos hablando también con Euge, de cómo tomarlo. Y no sé si a ustedes les, les pasa lo mismo, pero entiendo que por ahí nuestra profesión es como que siempre estamos tratando de buscar algún punto personal, algún punto propio de nuestra profesión, saber que sea totalmente nuestro. Y a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, también que muchas veces cuando me meto en una charla, termino escuchando charlas psicológicas, ¿no? Charlas vistas desde un lugar psicoterapéutico, ¿no? Esto de que eh, toda salud es salud mental y que todo pasa por la salud mental. Y a mí me parece que por el tiempo en que estamos transcurriendo, en este tiempo histórico del acompañamiento terapéutico, por ahí sería bueno empezar a hablar de cosas que nos pasan a nosotros. Y hoy un poco nos reunimos para hablar de adolescencia y la construcción de la cotidianidad. Y tengo una propuesta para hacerle, que es utilizar este tema como disparador. Este, yo no sé, hay muchos no sé, si hay muchos que están trabajando con adolescentes, pero a quienes estén trabajando como adolescentes, con adolescentes les hago una propuesta. Escuchamos, si ustedes quieren opinar algo sobre la marcha, no hay ningún problema, pero si no, les hago una propuesta, que esto que yo digo, a ver cómo lo podemos emparentar con la práctica de ustedes. Algo así como buscar la evidencia en ustedes mismos. Eh, a ver qué pasa. Una de las cuestiones que me he dado cuenta, yo me dedico más al área de salud mental y a consumo problemático. Ay, Básicamente, perdón, Fer, hay algo que tocaste que te nos fuiste lejos otra vez con el audio. Estás lejos. a ver, ahí estoy más cerca. No. No, recién hiciste un movimiento, se escuchó perfecto y se corrió todo. ¿Les pasa a todos? A ver, ahí. Ahí te escucho un poco mejor. A ver, no sé qué puede ser, ¿eh? A Pero ver hubo si como que moviste algo y como si fuera un cable o algo y como cuando se acerca, capaz que cuando te acercas al micrófono se escucha mejor. Hola, Fer. a ver, te digo. Acá, por lo menos andar me anda, pero no sé si. ¿Ahora se escucha bien? No, ahí te se escucha, yo te escucho Ahí, mejor que hoy. ahí se escucha mejor. No, o sí. A Háganos ver, para. señas. No, dicen que Ahí, no. Ahí, 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 ahí no. ¿Qué tocaste? ahí no, Ahí, ahí se fue. Yo quédate para mí así. me están tomando el pelo y me van a hacer estar Ah, no, así. no, así. Yo los conozco, ustedes se están riendo antes de empezar a hacer las no. cosas. Pónganse las Ahí, pilas. Fer, no te Ahí. muevas de Ahí, ahí. Se No te escucha. pero muevas, quédate así. no puedo, empiezo a transpirar como yo soy hiperkinético, necesito moverme porque si no, no me concentro, si no me muevo. Bueno, Pero bueno, pero vos movete, pero dentro de ese radio, que debe ser por ahí, a ver. ahí no como muñequito de Ahí. los autos, así, medio ahí. Bueno, cualquier cosa me van diciendo más o menos. Retomando un poco de esto, eh, hoy les quiero hablar de cotidianidad, de la vida cotidiana y de cuestiones que quienes por ahí han ojeado un poco Génesis de la terapia de lo cotidiano les puede resultar algunas cosas conocidas, pero quien no, la propuesta es hablar de acompañamiento terapéutico, no hablar de psicoterapia, no hablar de trabajo social ni de psicopedagogía, sino hablar de acompañamiento terapéutico. Tomando en cuenta muchas cosas que creo que nos hemos puesto de acuerdo este último tiempo, que nuestro gran campo de trabajo es la vida cotidiana. Y dentro de la vida cotidiana es la cotidianidad. Pero no sé si habrán notado ustedes que nosotros estamos muy preparados para para ejercer técnicas, ¿no? Pero tampoco no pensamos nuestro campo de trabajo. Y creo que ahí está gran parte de nuestras fallas, digamos. Yo no soy tan
digamos, amigo de la creencia de que la T es un salvador y que todo le sale bien, sino que en realidad muchas veces las cosas no nos salen tan bien está bueno también hacerse cargo para tratar de mejorarlo, ¿no? Por esto es que venía diciendo, charlamos un poco y después si ustedes tienen ejemplo estaría bueno que me digan, che, a mí me pasa esto o a mí no me pasa, estás diciendo cualquier tontería, serán bloqueados y sacados de la sala, digamos, y no hay ningún problema, seguimos para adelante, acá no pasa nada. Así que bueno, por una cuestión de ayuda de memoria, porque así como soy hiperkinético me distraigo bastante rápido, y tengo mi compañera Eugenia que tampoco no es muy concentrada que digamos, o sea que entre los dos no pudimos hacer uno. Entonces lo mejor es hacer un PowerPoint y que más o menos nos lleva. Bueno, les comparto un poco como para entender. Eh, una de las cuestiones que me he planteado bastante, díganme cualquier cosa si ven, avísenme porque yo ahora, sí, ahora los alcanzo a ver. ¿Está compartiendo o no? ¿No Dice que estás comparte? compartiendo, todavía no, a mí no, ahí, Ahí está, ahora bueno, sí. ahí estamos. A ver, lo vamos a poner en presentación, cosa que se vea grande. Creo que es este de presentación. Ahí. Bien. Les decía, una de las cuestiones que me he planteado y que también lo pongo a consideración de ustedes es qué es lo que buscamos nosotros con el acompañamiento terapéutico. Y acá muchos de ustedes me van a decir, Fer, hace 30 años que venimos hablando de qué es lo que buscamos, me conecté a las 4 de la tarde para que vos me vengas a repetir exactamente lo mismo que hace 30 años atrás. Pero tengo una pequeña variante y a ver si ustedes coinciden. Nosotros no trabajamos, me da la sensación que por las cosas que hacemos acompañando, nosotros no trabajamos en salud mental en particular, porque muchas veces trabajamos directamente sobre la conducta y muchas veces trabajamos sobre aspectos más físicos, ¿no? Si bien es cierto que todo lo podemos enganchar a la salud mental, porque todo lo que queremos forzar lo podemos forzar y podemos explicarlo de la manera que nosotros querramos, pero tratando de verlo un poco más objetivo, me he dado cuenta que nosotros lo que definitivamente buscamos, independientemente de cualquier ámbito, tiene que ver con algo que llamo que es la salud cotidiana. Y la salud cotidiana no necesariamente es una salud mental, ¿no? Sino que no busca recomponer la mente, no busca reequilibrar los sentimientos ni necesariamente cambiar las conductas, ¿no? Creo que nuestro trabajo lo que apunta es a lograr esta salud cotidiana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que la diferencia por ahí de otras búsquedas de otras profesiones, ¿no? Que nosotros lo que estamos buscando es que la persona pueda habitar el ámbito para el cual fuimos llamados. Es decir, si trabajamos en la escuela, nosotros estamos buscando de alguna manera que la persona pueda habitar esa escuela. ¿Para qué? Algunos dirán para lograr inclusión, otros dirán, no sé, para que tenga más permanencia, depende de los objetivos que estamos. Pero en definitiva lo que nosotros queremos es que la persona habite. Habitar quiere decir que es cierta parte de ese ambiente, ¿no? Y una de las cuestiones que me he dado cuenta, que no hay nada dado, que más allá de cualquier diagnóstico que pueda llegar a tener la persona, siempre vamos derecho a una construcción. Por eso seguramente si ustedes me pueden poner ejemplo que si trabajan en una escuela dirán, mira, yo el año pasado empecé en marzo y estaba en una situación y en diciembre me encontré con otra situación con mi acompañado, ¿no? Por ejemplo. Todo tiene que ver con una construcción. Y una construcción de una, nuevamente, salud cotidiana. Es decir, que la vida cotidiana se vuelva habitable. ¿Cómo la vamos construyendo? Esencialmente, ¿cómo es, digamos, nuestros antídotos, nuestra forma de promover nuestra salud cotidiana? Y a través de hábitos, a través de vínculos, a través de tiempo, ¿no? Tiempo en el sentido para poder hacer cosas nuevas y, y buscar espacios que sean totalmente confortables o al menos soportables para nosotros, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que la persona reconstruya una trama, que haga toda una historia, que pase una historia que sea totalmente habitable, que no sea una cuestión de peleas, como lo hemos traducido, y porque nuestro acompañado tiene más permanencia en el aula, porque nuestro acompañado quiere, está
haciendo las tareas que tiene que hacer, que hacen todos, pero él también la hace con un poco menos de bríos. En mi caso, que suelo trabajar de manera ambulatoria, que la persona se pueda adaptar a su entorno cercano en principio y luego lo pueda expandir a otras áreas hasta llegar a un lugar laboral, por ejemplo, hasta que pueda conseguir un trabajo. Construir salud cotidiana, construir habitabilidad, ¿no? Y a mí, perdón, te corto, te Sí, escuchaba sí. y, o sea que el otro día cuando hablamos un poco de armar esta presentación, te acordás, yo te nombré algo de las redes sociales y las pantallas. Me hace hoy muchísimo ruido. ¿Pero por qué me hace Mm, ruido? Porque veo grupos de jóvenes que no saben intercambiar un mate o una charla si no es por teléfono. Los he visto sentados frente a frente en un banco, se mandan WhatsApp, no se miran a los ojos para hablar. Digo, ¿cómo se totalmente. pierde la cotidianidad en ello? Y después no saben resolver. En la pantalla no sé hablar, te dice. No puedo hablar. Vos sabés que justamente esto es bastante interesante porque nosotros estamos ahora en una generación de adolescentes que ha producido un corte profundo. Creo que los que tienen 40 y pico de años, que vivieron la adolescencia en los 90, creo que el corte es tan similar como en aquel momento. Pero ahora es mucho más brusco porque nos encontramos con un nivel de tecnología que el corte es de otra manera. Antes por ahí, allá a lo lejos, en los 90, que me parece que fue el último gran corte, el corte tenía que ver con una rebeldía de cambios culturales, pero hoy el cambio es mucho más tajante, ¿no? Sino que es un cambio comunicacional, es un cambio desde otro lugar, y esto hace que las cuestiones sean mucho más gravitacionales y aparte que hace que todo tiende al aislamiento de la persona, por esto que vos decías. Entonces, claro, digamos, me es mucho más fácil comunicarme a través de un mensaje que por ahí mirar a la cara a la persona y preguntarle. Es mucho más fácil mandarle un WhatsApp, ¿no? En la puerta de la casa que levantar medio metro el dedo y tocar el timbre. Porque se hace todo en costumbre, ya se metió culturalmente y se vuelve nuevamente hábitos, vínculos. Vamos construyendo un tipo de salud que creemos que eso es saludable, ¿no? Fíjate que ahora lo saludable es mandar un mensaje, no llamar por teléfono. Llamar por teléfono es una Ya no falta hay de llamada. respeto, Ya no hay ¿no? llamada. Por ejemplo, ¿no? Y todas estas cosas van cambiando porque nos van quitando lo que nosotros conocemos como habilidades blandas, ¿no? El tema del desarrollo de la empatía, el desarrollo del decoro y las buenas costumbres, ¿no? No a nivel conservador, sino las buenas costumbres de poder adaptarte en el lugar donde estás, ¿no? Vos entras a un kiosco, no vas a escupir al suelo. Quizás estás en el patio de tu casa y escupís al suelo, ¿no? Pero vos en un kiosco no, porque entendés que hay un contexto, que estás en un comercio, que probablemente no sea el tuyo, que estás en un lugar social. Bueno, todas estas cosas se van quebrando. No, mira, Como, acá sí, Rebeca nos dice, ni mandar audio ya entre jóvenes. No, no se conocen la voz. Es muy, a mí me llama mucho la atención. El otro día hablaba con un ya por ahí hombre joven de 23, 24 años y dice, no, detesto que me tomen parcial presencial, quiero que sea virtual. ¿Pero por qué? Porque el ruido de los zapatos caminando me molesta, del docente. ah, claro, bueno, pues ya estás muy sensible, muy sensible. Entonces Bueno, voy a pero decir para que todo, a los más jóvenes, a esta adolescencia que viene, ¿qué nos espera a estos adolescentes, no? Digo, y no tienen un padecimiento de salud mental ni una discapacidad, son adolescentes que están, como vos dijiste, creo que están atravesados por esta tecnología hoy. totalmente, la capacidad de gestionar tu vida cotidiana, gestionar no a nivel comercial, sino decir qué decisiones tomo ante esta situación, qué decisión, cómo me comporto ante tal situación, de determinadas cuestiones que hacen que la gestión cotidiana se vuelva complejo. Y creo que aquí, y esto les invito también, si no lo creen lo pueden decir, pero les invito a, a pensar esto, que nuestra prácticamente única acción que hacemos diariamente tiene que ver con que la persona aprenda a gestionar su día a día, en el ámbito que sea, ¿no? En el ámbito para el que fuimos. Yo no veo los mensajes, Euge, si cualquier cosa vos me decís si hay mensaje, porque por ahí me aparece un cartelito. Entonces, creo que lo primero que podríamos empezar, sí, Euge, Para que me pensé que había decías. puteado para no superponerme. Digo que Rebeca decía, ahora ni hablan, sticker mandan. Sí, ahora la dinámica del sticker, ¿viste? Sticker, sticker.
Pero bueno, no, Observar. hoy que me llama mucho la atención esto en la adolescencia, cuando nosotros, qué sé en la adolescencia, bueno, está bien que como vos decís, en la cama de los 90 sí, en los 90 Sí, sí, se más para piba, poner. pero digo, la vivías, ibas a una plaza, a un parque, el mate, salías en la bici, te dabas una vuelta, todo eso no sé dónde está. Sí, y esto por ahí tiene que ver con, bueno, ahora cuando avancemos un poco más, tiene que ver un poco con nuevamente, la capacidad de poder afrontar las situaciones, ¿no? Y que esas son cosas que de a poquito se van quebrando y que por eso también se solicitan acompañantes terapéuticos. Creo que por ahí el error que nosotros cometemos como acompañantes, que estuvo muy bien durante tantos años, pero que ahora cambió, es creer que a nosotros nos llaman porque hay una patología. No sé si se habrán dado cuenta de que empezamos, en ningún momento estoy hablando de patología, porque para mí nosotros no acompañamos patologías. Nosotros lo que estamos acompañando son trayectorias cotidianas, ¿no? Y viendo y trabajando u operando sobre esa gestión de la vida cotidiana. Que por ahí viene mechada con otras cosas, es otra cosa. Y hay una de las cosas que nunca nos hemos planteado, que si nosotros aceptamos, ¿no? Que decimos, bueno, nosotros trabajamos en la salud cotidiana. Salud visto como bienestar, no salud como área de salud, me refiero, ¿no? Eh, Primero tendríamos que pensar a ver de qué va la cotidianidad. Y una de las cosas que me di cuenta, y acá me lo expongo también esta idea a ustedes, es que la cotidianidad básicamente tiene como dos grandes bloques, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Y a ver si lo piensan ustedes igual. Hay un bloque que lo podríamos llamar lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano tiene que ver con esas cosas fijas que nos dan estructura a nuestro día a día, ¿no? Esas cosas que seguramente hacemos y que hacen que a nosotros nos dé cierta seguridad el estar en el mundo, ¿no? Nos levantamos más o menos a la misma hora, generalmente vamos más o menos al mismo trabajo, almorzamos, cenamos, nos bañamos, hacemos cosas de manera rutinaria, pero sin querer, si ustedes se ponen a pensar, siempre hacemos más o menos lo mismo. Le damos una estructura al día a día. Y esa estructura nos da un grado de seguridad. Y tiene que ver con las cuestiones objetivas. Nosotros nos levantamos y tenemos que hacer. Yo el lunes a las 10 de la mañana yo tengo que estar en la casa de mi acompañada. Y es así, yo ya sé que tiene que ser así y esto va a ser así. Y yo ya me programo y también me programo a la hora que me tengo que levantar y en definitiva, inclusive también más o menos hasta la hora que más o menos podría estar despierto para no estar dormido hasta el otro día. Lo cotidiano, ¿no? Esas actividades que nos estructuran. Pero hay una parte que es subjetiva, que es cómo nosotros percibimos eso cotidiano. Puede ser que llegue, ojalá que llegue el lunes porque tengo unas ganas de ir a acompañar porque lo quiero ver a fulano, ¿no? O por ahí digo, ojalá que no llegue nunca a las 10 de la mañana porque ya no me lo banco más y tengo que aguantar por lo menos hasta fin de año porque voy a hacer algo pocamente ¿cómo es que se dice? Políticamente incorrecto, ¿no? Pero nosotros lo aguantamos porque es una cuestión puramente económica, o porque simplemente me queda cerca, o porque no quiero perder el acompañamiento y hasta que no me aparezca otro continúo con este, ¿no? La manera en que yo lo percibo, ¿no? Muchas veces en supervisión, una de las cuestiones que más suceden es cómo es la vivencia de ese acompañante en ese acompañamiento, ¿no? El acompañamiento es lo cotidiano, pero la vivencia es otra cuestión. Y en el medio se va construyendo una vida, lo que nos da existencia. Fíjense que a través de lo cotidiano muchas veces nosotros nos podemos definir de manera identitaria socialmente, ¿no? Yo soy acompañante terapéutico. ¿Y por qué soy acompañante? Y porque yo todos los días a las 8 de la mañana estoy en una escuela acompañando a un chico o una chica, ¿no? Entonces, crea una condición identitaria, pero fundamentalmente nos da un lugar de seguridad. Nos permite dar un sentido por ahí a la existencia. Que la existencia sea buena o mala ya depende de la vivencia. Y hay un punto Fer, que por lo menos, sí, antes de seguir, te escucho. leo dos comentarios. Uno es Dale. Cecilia Antolín, que nos dice que hoy le pasó con su acompañado de 13 años que mandaba todo el tiempo mensajes a unas chicas de su taller y cuando se vieron en personas ni se miraban. Sí, pasa todo el tiempo eso. No hay Tal comunicación cual. personal, no hay miradas.
Y después tal cual. Quatum Q20, que no sé quién será, puso. ¿Cómo trabajar nosotros, ATE, en esa nueva modalidad de vínculos? ¿Son nuevas formas de vincularse entre pares? Sí, a mí me hace ruido, Juan. A mí personalmente me hace ruido. Digo, que se pierda la conexión de las miradas, el hablar, personalmente me hace ruido. Estefanía Cubén, sí. es la que dijo. Ah, Estefanía, pero fíjate una cosa, te cambia un poco el pensamiento o la forma de verlo. Y si ese fuera en realidad nuestro vacío, digamos, como profesional, ¿no? Es lo que, a donde tendríamos que estudiar, que es lo que tendríamos que investigar y reforzar ahí, nuestro lugar propio, ¿no? Esa cuestión que vos decís, ¿y cómo lo vamos a trabajar? Y son nuevas formas de vincularte en la vida cotidiana, nuevas formas, nuevamente, de gestionar la vida cotidiana. Por ahí nosotros al pensarlo en ese círculo de decir, bueno, sí, se porta mal porque no tiene tolerancia a la frustración. ¿Y por qué no tiene tolerancia a la frustración? Porque tiene autismo. ¿Y por qué tiene autismo? Porque no tiene tolerancia a la frustración. Entonces entramos en un círculo que en realidad no termina de crear nada, sino mantener. Y nosotros lo que tenemos que buscar, por ejemplo, que a través, vamos a seguir poniendo el ejemplo, a través de esa condición de vida que le ha tocado atravesar a la persona, pueda tener una gestión de su vida lo suficientemente aceptable para ser lo más autodeterminado, lo más autónomo y apropiarse, ¿no?, de sus derechos como le asiste por el solo hecho de ser humano, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Que son derechos humanos que por el simple hecho de estar respirando ya los tenemos adquiridos, pero lamentablemente estas personas muchas veces no la pueden hacer. Y a veces no necesariamente con que tenga un diagnóstico, puede ser un atravesamiento de vida que ha tocado por determinadas circunstancias, donde, por ejemplo, lo cotidiano presiona de tal manera que me hace vivir angustioso todo mi día a día. Acuérdense nuevamente lo cotidiano, aquellas cosas que sí o sí tenemos que hacer porque no nos queda otra, ¿no? Y cómo lo vivimos. Si ustedes lo miran un poco tiene que ver con eso. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, yo por ejemplo trabajo con muchas personas que por ahí tienen un diagnóstico, generalmente de trastorno de la personalidad, que ahora dentro de poco van a desaparecer los diagnósticos quizás, o tal como los conocemos, pero por ahora seguimos hablando así. Y una persona, por ejemplo, con esquizofrenia, en sí, dentro de la casa, probablemente la pueda ir llevando bien. El problema es que cuando va y choca con otros, cuando tiene que ir a atravesar eso cotidiano, esa tarea que tiene que hacer, ahí la vive horrible. Pero si su cotidiano es totalmente simple, por ahí muchas veces la puede sobrellevar. Obviamente no en Sí, todos, a mí se porque me cada persona. ocurre, digo, cuando uno trabaja muchas veces en educación con niños, independientemente del diagnóstico, ¿no? Yo creo que ¿Sí? trabajamos como vos, mucho más allá del diagnóstico. Hay muchos niños que son no verbales y no es porque son sordo-mudo o hipoacúsicos, sino porque nada, señalan y va mamá, ¿querías la galletita? Te doy la galletita. Agua, te doy el vasito de agua. ¿Quieres el mate? Bueno, te doy el mate. Nos pasa. ¿Y cómo le damos herramientas a esos niños? ¿Por qué no hacer lo mismo con los adolescentes? Entiendo que es muy Totalmente. difícil y entiendo que hay otra etapa y otro posicionamiento, hasta cierta rebeldía del adolescente, sí, pero creo que no es imposible. Acá Sí, Marina pone que a ella le sí. pasa al revés, que el acompañante con el que ella trabaja, su contexto está todo el tiempo en las redes sociales y él quiere que lo miren, que lo escuchen, como que necesita ser reconocido, al revés de lo que estamos hablando. Bien, vos fíjate que eso tiene que ver con áreas vamos a pensar que si nosotros vamos a construir o vamos a colaborar en la construcción de una vida cotidiana habitable, ¿no?, de la persona, hay algunas cosas que por ahí tendríamos que tener en cuenta. Estamos hablando siempre desde el acompañamiento terapéutico. Vuelvo a hacer la aclaración para que lo podamos pensar por ahí desde un lugar más propio, ¿no? Más de lo que nos acontece. Quizás todas las personas pasamos por los mismos ciclos vitales, ¿no? Todas las personas, cuando somos adolescentes, probablemente vamos a querer
estar destacados, ser vistos por los demás, pertenecer en un grupo, pertenecer a un grupo, ¿no? Hay características propias del ciclo vital cuando uno está en una mediana edad, por ahí apunta más a objetivos, tipos materiales y humanos también, ¿no? De alguna manera, pero todos más o menos atravesamos los mismos ciclos, todos más o menos nos hacemos las mismas preguntas de acuerdo al ciclo donde estamos atravesando. El tono, la tonalidad, en cuanto se transita esa vida cotidiana, te la puede dar el diagnóstico, por ejemplo. Quiero decir, vuelvo a lo mismo, si una persona voy a salir un cachito de la adolescencia, pero por ejemplo, una persona de 30 años, quizás, como muchas de los que estamos acá, cuando tuvimos 30, o si andan por esa edad, por ahí muchas veces están pensando, no digo en una pareja, pero sí quizás encontrar a alguien con quien sentirte un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque ya venís de algunas experiencias que ya estás medio cansado, o por ahí tu interés pasa más en decir, che, a veces encuentro un trabajo más o menos. Eh, que sea un poquito más estable, porque vengo con los trabajos muy estables, diferentes objetivos que más o menos todos nos planteamos en el mismo ciclo vital. Ahora, si vos en este ciclo vital, donde vos estás atravesando, venís atravesando un diagnóstico, supongamos, de esquizofrenia, y por ahí te va a dar un tono, a esas mismas problemáticas te va a dar un tono que son características del diagnóstico. Por ejemplo, si hablamos de esquizofrenia, por ahí probablemente estés un poco más desconfiado. Ante estas mismas problemáticas, estés un poco más desconfiado, quizás. ¿Por qué? Porque son características que por ahí te pueden aparecer a partir de ahí. Quizás tu capacidad de proyectar se vuelva media quebrada si por ahí tu diagnóstico tiene que ver con la depresión, ¿no? Porque hay determinadas características que te hacen pensar poco en lo que vendrá, o pensarlo de una manera negativa, lo que vendrá, mejor dicho, pero no constructiva. Y en la adolescencia ocurre lo mismo. Imagínate vos una persona que quiere pertenecer a un grupo, como cualquier otro adolescente, ¿no? Pero que está atravesando trastorno límite. Está empezando a desarrollar un trastorno límite, donde la emocionalidad está en un nivel superlativo, entonces ya es mucho más complejo relacionarte con los demás, ¿no? Porque un adolescente común quizás te bloquea porque no le respondiste. Una persona que está atravesando un TLP no te va a responder de esa manera. Te va a responder de una manera más característica a ese tipo de emocionalidad. Veo que cayeron algunos mensajes, no sé si... Sí, acá si... Nicole pone, ese adolescente está atravesando también los duelos de niño que deja de ser y comienza a ser adulto. El duelo de la Fíjate, imagen que tenía de su padre. fíjate, bueno, ahí es una de las cosas, mira, me diste gracias, Nicole, me diste la entrada justo. Uno cuando es chico, vos sabés que hay estudios, esto lo pueden buscar, que uno de los puntos más claves de nuestros como seres humanos tiene que ver entre los 9 y los 12 años. Muchas de las cosas que ocurren entre esos 3 años, ¿no? Son cuestiones que van a ser muy complejas para quitártela de encima. Y probablemente en algún punto de tu vida siempre las mantengas, digamos. Entonces, ¿Como un peso? mm, No. no como un peso, sino como características. Por ejemplo, Ah, empezaste a ok. jugar al fútbol, vamos a poner un ejemplo muy mundano, empezaste a jugar al fútbol y probablemente el fútbol adquiera en tu vida un lugar siempre preponderante. Eso no quiere decir que seas fanático hasta los 60, pero quizás el día de mañana no seas tan fanático, pero siempre tengas un corazoncito ahí, ¿no? Eso explica por qué, por ejemplo, muchos de nosotros, entre esas edades, principio de la adolescencia, nosotros hay música que la empezamos a escuchar en esa época y de alguna manera nos ha quedado para toda la vida. No importa la música que escuchemos, siempre esa música es como que Es está de verdad, fondo. eso es verdad. Bueno, por ahí anda José, con José nos emparentamos mucho con la música punk. Y nosotros empezamos a escuchar esa música en esa época. Es como que se te arraiga, ¿no? Lo mismo pasa con determinadas sensaciones. Cuando yo mis primeros indicios
creo yo, donde a mí me empieza a llamar mucho la atención el acompañamiento terapéutico, sin saber que era acompañamiento terapéutico, ni tomarlo en cuenta como un acompañamiento terapéutico, tiene que ver porque en esa época, los últimos años de la primaria, en Balcarce, que es la ciudad donde soy, se hacían jornadas tipo inclusiva, donde iban las escuelas 500 con las otras escuelas. Y nos juntábamos todos a hacer varios deportes. Y a mí siempre me llamaba muchísimo la atención los chicos que iban a las 500, ¿no? Porque por alguna razón, en aquel momento allá a lo lejos, ¿no? Hacían ver a la discapacidad como algo terrible en aquel momento. Los que iban a las 500 eran terribles, ¿no? Y yo los veía como personas tan comunes. Y fue desde ahí en adelante que yo, ahora viéndolo a la distancia, yo empecé a tener otra concepción del otro, ¿no? Como una concepción más de igual a igual, a no reírte del otro, a no burlarte. Bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la empatía. Y yo recuerdo que fueron durante ese tipo de épocas. Y seguramente ustedes, si se ponen a pensar, también encontrarán algunos indicios, no puntualmente de esto, pero sí quizás desde muchas otras cosas. Y Cuando acá uno Evelina está dice como... que tiene que ver con los Sí, grupos de pertenencia y modelos con los que nos identificamos. Sí, claramente, tiene que sí, ver mucho eso. total. Totalmente, totalmente. Nosotros cuando nacemos, fíjense unas cosas, las que son mamá, busco ahora. Cuando un hijo nace, ¿no? Lo primero que hace la enfermera, el médico, quien esté, es colocar al bebé en el pecho de la madre. Y siempre lo cuento esto porque es algo muy, muy paradójico. Obviamente el momento del nacimiento supongo que debe ser un momento muy nervioso para la persona que nace, ¿no? Pero cuando va al pecho de la mamá, por alguna razón, se calma. Ese llanto desolador empieza a calmar. Muchos dicen que tiene que ver con el latido del corazón, que es lo más conocido que el bebé viene sintiendo desde que empezó a desarrollarse en la panza, ¿no? El latido del corazón de la madre. Y eso le genera. Pero también hay otro tipo de cuestiones. El primer olor de la mamá. Entonces, por ejemplo, el bebé llora, le ponemos la teta y decimos, no, tiene hambre. Y por ahí tenía hambre, pero por ahí una vez estaba tenso y al Y el sentir olor el a olor mamá. al pecho, ¿no? Puede darse. Y como todos sabemos, es la misma mamá la que empieza a incluir al padre en el caso que esté, lo empieza a incluir, ¿no? Incluyéndolo en los juegos, papá, qué sé yo, le da la posibilidad y ahí se empieza a formar todo. Esto, una de las cosas que tiene, vista desde el acompañamiento terapéutico nuevamente, genera un lugar donde ese bebé empieza a conocer el mundo a través de los padres, que posteriormente se empieza a ampliar a seres significativos, personas que son importantes para ese niño. Y ese niño empieza con la imitación. Y empieza una imitación y se empiezan a desarrollar lo que nosotros podemos interpretar como una vida cotidiana del niño, ¿no? Y esta vida cotidiana va primero de las cuestiones puramente biológicas, ¿no? Que aprenda a ir al baño solo, por ejemplo, que aprenda a comer solo. Y ahí es donde vieron que las mamás hay un montón de cosas que le permiten, que se permiten, por ejemplo, que hagan todo el enchaste posible, porque como está aprendiendo a comer, déjalo que se enchastre porque está aprendiendo a comer, ¿no? Momento único, porque de eso después no lo podemos hacer nunca más, ¿no? Pero, y vamos aprendiendo de qué va la vida. Entonces nosotros entendemos, ya empezamos a interpretar cuando mamá se enoja porque me cambia el tono de voz, o cuando papá se enoja porque me cambia el tono de voz, o cuando papá o mamá están alegres, ¿no? O cuando los hermanos están alegres, ¿no? Entendemos que de alguna manera establecemos, si tenemos hermanos, algún tipo de relación muy especial con el hermano, porque es una especie de, por ahí en muchos casos, de amor-odio, porque es una persona totalmente no confiable, pero a la vez es lo que más confiamos para andar en el mundo, porque sobre todo si uno es el hermano menor, ¿no? Empezamos y de esa manera vamos conociendo el mundo. Cuando a medida que vamos avanzando en la vida, ¿no? Hay muchos autores que han escrito, de Piaget, de Vygotsky, ¿no? Nosotros vamos complejizando nuestras formas de entender el mundo. Entonces nosotros aprendemos cómo hay éxito en el mundo. Entonces vemos que mamá o papá mienten, por ejemplo, y entendemos que una de las formas de resolver el mundo tiene que ver con la mentira, ¿no? Y aprendemos, y así otro tipo de cosas. Nosotros vemos porque papá todo el día está trabajando, entonces yo entiendo que el trabajo es fundamental, ¿no? Para ese tipo de cuestiones. O por el contrario, o puedo llegar a interpretar la vivencia. Acuérdense de esto, la vivencia. Eh,
podemos intentar vivenciar que trabajar es horrible porque mi mamá no está nunca en casa. Entonces, trabajar es algo malo porque yo quiero estar con mi mamá. Por ejemplo, no estoy pensando cosas genéricas, en realidad, como para poner imágenes. Pero en definitiva, todo lo que hacen nuestros cuidadores, ¿no? Es trabajar sobre estas tres áreas de construcción cotidiana. Con lo propio, ¿no? Desde una simple tontería que diciendo, ay no, deja esto para acá, ay no le pegues al compañerito, tal cosa, ¿no? Cosas así. Nosotros vamos generando eso que es lo propio, que es lo que es mío, lo que me empieza a dar la identidad personal, ¿no? Eh, y es lo que es los valores. Esto es lo que decía, mentir está mal, o decir la verdad está bien. Ser colaborador, por eso nosotros cuando vemos a la seño del jardín, una de las primeras cosas que enseñan la seño del jardín es a colaborar, a que los juguetes es de todos. Entonces hay una gran bolsa donde están todos los juguetes de todos y todos tenemos que prestar los juguetes. Y automáticamente después les enseñan a poner la mesita para la merienda a los chicos en el jardín. Todo tipo de cuestiones que tienen que ver a comprender el mundo. Entonces la seño se convierte en la persona significativa para ese nenito en el jardín, por ahí es la señal de primaria, por ahí es la misma acompañante, pero no por transferencia, sino porque los lleva a determinadas comprensiones, pero sobre todo le da un lugar de seguridad para ir pisando en el mundo. Si ustedes miran los chicos, las chicas en el jardín o en la primaria, ¿qué pasa cuando lo cotidiano, ¿se acuerdan? Lo que es estructurado se desestructura. La mamá llegó tarde, lo tenía que ir a buscar a las 5 de la tarde en la escuela y se hizo tarde porque, no sé, se le confundió el horario, por lo que fuera, y llegó tarde. ¿Cómo está ese nenito cuando llega? Blanco está el nene, porque está lo primero que piensa es las cuestiones del abandono, las cuestiones por cualquier cosa, pero está blanco, ¿por qué? Porque hay algo de lo cotidiano que se quebró. Mamá tenía que venir, porque yo cada vez que salgo de la escuela, mamá está en la puerta de la escuela haciéndome señas, pero esta vez no estaba, y me tuve que quedar 20 minutos con la seña hasta que venga mamá con la incertidumbre, porque por más que la seña me diga, o la portera del colegio me diga, ya va a venir mamá, yo no le creo, porque por ahí no es tan significativa, no tiene verdad para mí en ese lugar. Yo una vez me acuerdo, porque aparentemente era medio artista de joven, una vez mi mamá llegó una hora del colegio, algunos pueden pensar que me querían dejar de lado, puede ser, no, pero para mí llegó tarde, y según mi mamá dice que yo hasta levanté fiebre todo, porque ante todo artista. Ante todo, pase lo que pase, yo te hago un artista al toque ya de chiquitito. Entonces, volvemos. Pará, porque a mí me pasó de chiquita. Me pasó, mi mamá, yo iba a un jardín a una cuadra de mi casa. Tenía que dar la vuelta a Manzano una cuadra. Y mi mamá se acostó a dormir la siesta y nunca se levantó para irme a buscar. Yo iba de 1 a 5, así que la señorita en un 4L, mirá vos qué época te estoy hablando. Me llevó a mi casa. Imagínate mi mamá cuando me atendió recién levantada. Yo le No decía, entendía, no, se va no a tomar entendía por la qué. leche, porque mi mamá está durmiendo, le decía. Yo la mandaba al frente, mamá, por las dudas. Capaz que se preguntó por qué Yo volviste, le en explicaba, realidad, mamá pero está bueno. durmiendo. Claro, sí. ¿Por qué le trajeron de vuelta si me quedé dormida a propósito? No, mentira. Entonces, por otro lado, vamos entendiendo la vida cotidiana, por ejemplo, desde el quehacer, como otra área, ¿no? Y tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos y las tareas, de ir al jardín, de lo que hacemos dentro del jardín, ¿no? Y hay otro aspecto que construye la vida cotidiana, es decir, que cuando digo construye la vida cotidiana es lo que nos permite transitar la vida de una manera tranquila. A eso, lo que nos permite habitar la vida. ¿Se acuerda que estamos hablando de la salud cotidiana al principio? Lo que nos permite habitar la vida. Es la construcción sobre estos tres ejes. Ahora después le digo desde dónde lo tomo. Más allá de que hay un montón de estudios científicos, pero también hay un montón de cuestiones que nosotros las hacemos desde el acompañamiento terapéutico. Todas nuestras intervenciones, si ustedes se ponen a pensar, están orientadas a estos tres ejes, a estas tres dimensiones. Piénsenlo ustedes en lo que hacen en los acompañamientos y van a ver que en algún momento o trabajan estimulando eso de lo propio, eso yo, la identidad, para que se sienta bien, para que se sienta cómodo, o estimulan alguna actividad, o estimulan la vincularidad, ¿no?
la mirada de los otros, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Por eso es importante, por ejemplo, que cuando uno tiene hijos chicos, en lo posible tratar de llevarlo a todos los cumpleaños, porque tiene que ver con un tercer eje, que tiene que ver la consideración social, la idea de pertenencia, de ser parte, aunque esté jugando solo, ¿no? Yo, digamos, muchas veces pasa que yo escucho que por ahí muchas veces las mamás que por ahí tienen algún hijo con neurodivergente, les cuesta llevarlo a los cumpleaños. ¿Por qué? Y porque básicamente suele ser disruptivo, porque suele estar por ahí enganchado con otras cosas y no con la masa de los chicos, ¿no? Digamos, está el animador en los cumpleaños haciendo una cosa y nuestro hijo divergente por ahí está en otra cuestión totalmente distinta, por ahí. Pero tiene que ver con la consideración social. Está bueno llevarlo, hacerlo parte, ¿no? Con sus formas. Porque los chicos tienen una particularidad que por ahí no la tenía, poner mi generación cuando era chico. Son un poco más tolerantes. Por ahí son más duros cuando critican. Pero a la Más vez también son auténticos mucho se más hablan tolerantes. también, pues. Sí, pero antes, digamos, no existía tanta tolerancia. Quizás por otro lado, también tampoco no había quizás tanta agresividad con respecto al bullying y ese tipo de cosas. Por ahí el bullying tenía que ver con las cosas que uno hace y hoy el bullying tiene que ver con la identidad de la persona. Y por Ahora, ahí puede estar ciertos cambios que hacen más duros, pero bueno, quizás nos meteremos en otras cuestiones. claro, La cuestión un poco, estaba pensando algo, pero no íbamos de tema, porque digo, mira, yo diciendo que son más auténticos los niños hoy y cómo se pierde en ese adolecer esa autenticidad que se logra de niño. totalmente. Para Ahí mí después hay se va una para otro cuestión. lado, se puede ir el tema para otro lado, pero digo, Sí, o no para tanto, generar. porque mira, hay algunas cuestiones que son, como un poco también lo venía planteando Nicole más temprano, ¿no? Que uno se despega. Y uno, por esto venía diciendo, uno entre los 9 y 12 años, uno ya empieza un poco cierto despegue, ¿no? Explicado de la teoría que vos quieras. Alguien que por ahí le gusta el psicoanálisis diría, bueno, pues está en la castración, entonces en la castración y te lo explica desde ese lugar. Pero como acá no hablamos de psicoterapia, digamos, lo vemos de otro lado. Pero lo que sí es cierto, que se empiezan a producir determinadas cuestiones, ¿no? Que antes de ir avanzando, ¿no? Quisiera tocar este tema. ¿Qué ocurre cuando la gestión cotidiana se empieza a desarmar? ¿No? Yo lo llamo que es un estado de anomia. ¿Por qué? Porque si nosotros habíamos dicho que lo cotidiano tiene que ver con las reglas que estructuran el día, cuando esas reglas se rompen, aparece un estado de anomia. Anomia quiere decir sin reglas, ¿no? Entonces, aquellos elementos constructores que veníamos diciendo de acá arriba, ¿ven? ¿No? Todo esto se empieza a descontrolar. Y como en última instancia, digamos, todo lo que hacemos tiene que ver con una cuestión identitaria en esta época del mundo, ¿no? Todo tiene que ver con una cuestión identitaria. Lo que nosotros perdemos, la razón de quién soy. ¿Quién soy? En el hacer, en el hacer, ¿qué identidad social tengo? ¿Quién soy? ¿Quién soy dentro de la escuela? ¿Quién soy dentro del barrio? ¿No? La identidad relacional, con quién me relaciono, cómo me ven los demás y cómo yo los veo a los demás y cómo yo los trato a los demás. ¿No? Y obviamente la identidad personal, que tiene que ver con el yo soy, donde está toda nuestra identidad y sobre todo lo que hemos aprendido de los cuidadores. Esto que decía, si yo entiendo la vida cotidiana como un cúmulo de mentiras, y la única forma de salir adelante es un cúmulo de mentiras, digamos, cuando yo me empiezo a despegar, ¿no? Y yo ya me empiezo a liberar solo, ahí ya no está mamá que me va a retar, no está papá que me va a retar, no está alguien que me va a solucionar los problemas. Son mi grupo y yo. Estoy solo. Y acá empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque esa base que yo tuve, lo que me hacía el yo soy, lo propio, ¿no? Y era lo que me iba sosteniendo una de las partes de la vida cotidiana, antes me lo solucionaba papá, me lo solucionaba mamá, pero en la adolescencia ya no me lo soluciona más. Entonces, naturalmente, en la adolescencia, todo cambia. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero levantar, yo ya no me quiero levantar a las 8 de la mañana como me decía mamá. Ahora estoy un poco más rebelde, entonces por eso
a mis viejos les cuesta tanto levantarme y me tiene que repetir 25 veces. Cuando yo tenía 8 años, mi mamá y mi papá me decían levantate y yo a duras penas por alguna razón me levantaba. Pero a los 15 le tengo que decir 20 veces, ¿no? Y por ahí se levantó, por ahí no, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí, obviamente, un poco siguiendo también lo que me agarré de Nicole, ¿viste? Me abracé de Nicole de la frase que dijo como algo. Colgado, Pero ya como de la palmera ahí, así, la así, frase. no suelto, no suelto. Pero todo este cambio tiene que ver con una cuestión de rebeldía, sumado con cuestiones biológicas, que nosotros hemos perdido esta mirada biológica también, que no quiere decir biomédica, ¿no? Biomédico sería encasillar todo a la salud mental, digamos. Sumado a esta cuestión que hay una cuestión de despertar hormonal. Entonces el despertar hormonal, eso hace que yo tenga reacciones un poco más exacerbadas que tenía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de los varones la testosterona empieza a aumentar, entonces yo me pongo un poco más agresivo, me pongo un poco más con poca capacidad, con más coraje para querer enfrentar las cosas, pero obviamente con una base que fue la que aprendí de joven. Yo entiendo la cotidianidad de... Entonces, si yo el día de mañana entiendo que, si yo desde chico, quiero decir, entendí que la vida cotidiana, los problemas se resuelven a los sopapos, ¿no? ¿Y por qué? Pues yo cada vez que hacía algo que no me gustaba, mis viejos me daban un par de sopapos, yo entro en la adolescencia, con las hormonas, con todo, ¿no? Y voy a entender que cuando me digan que no, cuando pase algo que no me guste, ¿qué voy a hacer? Lo voy a intentar resolverlo de la misma manera, porque yo entiendo que el mundo es así, no necesariamente porque yo sea agresivo, sino porque yo entiendo que el mundo se resuelve así. Y acá donde está, porque la cuestión de base es la cuestión de que lo que forma parte de mi ser, ¿no? Y es como yo entiendo, cuando ocurre cuestiones de anomia, que se descontrolan, lo que nosotros estamos buscando es tratar de volver a adaptarnos, de volver a habitar el nuevo escenario que tengo. Yo estoy en la adolescencia y en la adolescencia, ¿qué es lo que busco? No, vamos. En la adolescencia, ¿qué es lo que voy a buscar? La mirada del otro, la mirada del grupo. Porque yo ya empiezo que me doy cuenta, como salgo solo al mundo, me doy cuenta que mis viejos por ahí estaban un poco equivocados, y probablemente sí, porque vienen de otra generación. Entonces el grupo es lo más. Y yo voy con toda esta carga que yo tengo de aprendizaje de chico. Y acá donde empiezan las cuestiones estas, la consideración social. Cuando yo entiendo el mundo de otra manera, yo no lo puedo evitar. Entonces el grupo me aparta. ¿Y por qué me aparta? Y porque cada vez que salimos te emborrachás y empezás a pelearte con gente. Y nosotros no queremos pelear, tenemos ganas de salir a bailar y punto, por ejemplo. Y porque tu forma de manejarte en el mundo es traicionando, siendo falso, siendo de esta manera. Ni hablar si nosotros tenemos una predisposición que además empezamos a desarrollar algún tipo de diagnóstico de DSM. Se complejiza un poco más, porque la tonalidad a este mismo tipo de cuestiones que tenemos, ¿no? Se enmarcan dentro de un diagnóstico, ¿no? Lo cual le da un tipo de tonalidad. Entonces comienzan estas cuestiones de anomia, que es lo que nosotros podríamos llamar, si queremos emparentarnos para que no sea tan diferente, lo que nosotros podríamos llamar el síntoma cotidiano, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cuando hay algún tipo de problemática, algún tipo de cuestión cotidiana, cuando empieza un estado de anomia, cuando la persona ya empieza a romper las reglas de lo cotidiano y empieza a mostrarse rebelde desde la vivencia. Y ahí es cuando generalmente llaman al acompañante terapéutico, porque piénsenlo de esta manera. Si una persona, independientemente de su diagnóstico, pudiera desarrollarse bien en el ámbito escolar, ¿para qué llamarían el AT? No lo llamarían. Lo llaman cuando se produce un nivel de desorganización tal que no puede volver a organizarse en el ámbito en el que está, con el ciclo natural y vital de la adolescencia. Entonces, digo que, digamos, nuestra gran función es tratar de recuperar esa capacidad de gestión perdida. ¿Y cómo se recupera? Por eso decíamos de una cuestión constructiva. Primero y principal a través de la vivencia.
¿Por qué a través de la vivencia? Porque si la persona no la vive, no va a poder provocar los cambios. Y acá donde está la genialidad, donde aparece el acompañante terapéutico en la adolescencia. La capacidad de que la persona pueda experimentar. Por eso muchos de ustedes, los que están acompañando, por ahí terminan en un campamento, por ahí. Vieron que por ahí muchas veces algunos colegas nos dicen, me fui de campamento a acompañar a mi acompañado. ¿Y por qué? ¿Por qué fueron? Porque el acompañante no tenía otra mejor cosa que hacer que irse un fin de semana con la persona, porque se lo dijo el equipo terapéutico. No, a rigor de verdad, para que la persona pueda vivir esa experiencia de campamento con otros, nuevamente, para que pueda vivir ¿qué? La consideración social, como estructurante y como constructora de la vida cotidiana. Recuerden, nuevamente, nosotros lo que estamos buscando es que la persona pueda empezar a gestionar su vida cotidiana. Entonces empezamos a pinchar sobre estas tres áreas que se ven acá, ¿no? De algún lado o el otro. Cuando nosotros decimos tenemos que practicar para el acto de la escuela, estamos trabajando el quehacer. Cuando nosotros decimos eh, permitimos o liberamos para que la persona pueda jugar en el recreo, cuando permitimos que la persona, no sé, en el caso mío, cuando vaya a entrenar, porque va a jugar al fútbol y va a entrenar, y yo estoy simplemente afuera, estoy alimentando ese pedazo de la vida cotidiana que tiene que ver con la mirada del otro, con la construcción, con la consideración social. Cuando la persona puede elegir, no que diga, a mí me gusta esto, a mí ya no me gusta, no sé, digo cualquier cosa, no me gusta la torta negra, me gusta la media luna ahora. Está empezando a elegir, se está empezando a encontrar con su propia identidad, lo que me gusta a mí, lo propio. Entonces, Perdón, Fer, sí. vos sabés que acá Nicole, a ver si te Mm. agarras esta frase, nos dice que su futuro acompañado comenzó a faltar escondidas a horas puntuales a materias en particular en la escuela. Bien. Claro, el punto es de vos decís, bueno, qué es lo que le está molestando? ¿No quiere hacer las cosas? ¿No? Entendiendo que construimos una vida cotidiana dentro de la escuela, lo pensamos ahí, ¿no? Él tiene que aprender a gestionar la vida cotidiana en la escuela. Él o ella, ¿no? El acompañado, digo. ¿Por qué falta? Porque no quiere, porque no le gusta la materia, pues vamos a suponer, no sé, no le gusta la materia porque no quiere hacer las tareas, tiene que ver con el quehacer. No quiere ir a la materia porque los amigos se burlan de él, no, tiene que ver con la consideración social, tiene que ver porque en realidad se frustra, porque como no le salen las cosas, se frustra y le da rabia porque piensan que lo demás, mire, tiene que ver con esto de lo propio, la frustración, no lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué hago? Empiezo a desordenar lo cotidiano, la anomia, empiezo a faltar, empiezo a buscar excusas para faltar, ¿no? Que muchas veces las excusas algo te quieren decir, obviamente, eso, digamos, no lo ven. Entonces, empezar a trabajar como esto es lo propio. ¿Vieron cuando dicen, bueno, que lo haga, pero que lo haga a su manera? Como el acto de subjetivación del quehacer. ¿Cómo empezamos a construir? Empezamos a buscar algo de la manera en que le guste. Yo creo que, pongo el ejemplo porque es más clave, es muy clave generalmente en las escuelas, ¿no? ¿Cómo lo quiere hacer la persona? Y el acompañante, ¿qué hace? Da ese espacio, ¿para qué? Para que la persona lo haga como le salga, pero que lo haga, ¿no? Y la misma señora dice, bueno, déjalo que lo haga a su manera. Está subjetivando el quehacer, está saliendo del estándar de que todo lo tiene que hacer de la misma manera, ¿no? Y al mismo tiempo va creando un lugar habitable dentro de la escuela o dentro del barrio o dentro de su familia, ¿no? Según el ámbito donde estemos trabajando, ¿no? Y la mirada social, ¿por qué digo que es habilitante o destructora? Porque hoy hablábamos más temprano de las redes sociales. Hoy uno publica una cosa en las redes sociales, pensemos en la adolescencia, ciclo común, donde yo me quiero, ciclo común para todos, ¿no? Donde yo lo que quiero hacer es mostrarme al mundo, porque soy adolescente, ¿no? Entre otras cosas. Yo hago una publicación y yo creo que es hermosa, porque le metí filtro y salí re bien, porque aparte lo que quiero mostrar es mi campera nueva, por ejemplo, o quiero mostrar que estoy de vacaciones en tal lado. Se juntaron 5 que te hicieron hate, te comentaron.
cualquier cosa, ¿no? Te dijeron, que saliste con la boca torcida, ay, qué pálido que está, está muy flaco, está muy gordo, está lo que fuera. La mirada social, te habilita o te destruye. Nunca más, de acá a un año, metiste una foto, ni en Instagram, ni en ninguna red. No metiste más. Hiciste un reel, te largaste a hacer un reel, ¿no? Como acompañante, ¿no? Porque vos crees que tenés algo para decir y está re bueno. Hiciste un reel, te aparecieron 5 que te dijeron, genial, era lo que quería escuchar, necesitaba escuchar esto, qué sé yo. Sabes, como a la semana que viene le metes 2 reels, además de uno. ¿Por qué? Porque la mirada social, lo que es la consideración social. Y vos empezás a hacer reel toda la semana, ¿y qué pasa? Lo metiste dentro de tu vida cotidiana. Vas construyendo cotidianidad a través de la mirada social. Entonces, nos acercamos a la adolescencia puntualmente. Cosa que tenemos que ver, y acá nuevamente me agarro de Nicole, estos cambios biológicos, hay un desarrollo puberel, maduración cerebral, ¿hasta dónde? Hasta ahí, en gran parte, porque la parte prefrontal todavía sigue creciendo y sigue madurando, no sé si creciendo es la palabra, sigue madurando. Vieron que está hasta los 25, 26 años, que muchas veces dicen que la adolescencia hoy por hoy se está extendiendo hasta los 25, 26 años, ¿no? Por eso, muchas veces es importante también las limitaciones paternales desde este lugar, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque si vos dejás, que vos permitís que el adolescente haga lo que quiera en la escuela, haga lo que quiera en cualquier lado, coincidamos que esta cuestión prefrontal, donde hay una regulación de la conducta, donde hay determinadas cuestiones que se suceden acá, que todavía no está totalmente desarrollada, digamos, no puede ser muy beneficioso. Entonces, cambios psicológicos, obviamente construcción de la identidad, ya no dejo de ser el hijo de tal, ¿no? Para ser yo. ¿Se acuerdan que hace unos años decían, con tal cosa sos vos? Decía, ¿no? Sí, si hago tal cosa soy yo, con esto soy yo. Bueno, tiene que ver con esta de la construcción de la cotidiana. La búsqueda de la autonomía, ¿no? Que es en la época donde por ahí uno tiene la llave de su casa, es la época donde entra y sale, donde dice, hoy no quiero cenar. Hoy cuando uno tiene 7, 8 años, llegas a decir, yo no quiero cenar, una de dos, o estás enfermo o cenás. Digamos, no hay muchas cosas. Pero algo va a ser, algo raro pasó. Cuando eres adolescente decís, no, no quiero cenar, salvo que vos no quieras cenar mucho tiempo y ya pasa a ser un síntoma cotidiano, ¿no? Nuevamente, se quiebra lo cotidiano, la cena todos los días se quiebra y comienza a ser sintomática, entonces por ahí vos podés pensar que hay un problema mucho mayor, ¿no? Cuando evitas las comidas, cuando evitas determinados horarios. Pero bueno, hoy no estamos hablando de patologías, hoy estamos hablando de construcción de la vida cotidiana y de la adolescencia en particular. Y mayor intensidad emocional, un poco también tiene que ver con estos cambios biológicos, ¿no? El despertar hormonal, ¿no? Emocional y también digo olfativa, también, ¿no? Porque los olores que aparecen en la adolescencia también ahí vienen con mayor intensidad en algún punto. Cambios sociales, obviamente reconfiguración de vínculos. Fíjense que un chico que está en segundo año ya mira a los del último año de la primaria, lo mira como nenitos ultra chiquititos. Y pasaron 2 años, tampoco gran cosa. Yo hace 2 años seguía siendo el mismo tonto que ahora, digamos, y pienso seguir siendo el mismo tonto hasta largo plazo, ¿no? Pero cuando un adolescente, el año que viene también voy a seguir siendo el mismo tonto, capaz que me supero y puedo mejorar mi tontera, Ojo ahí, digamos. ojo. Sí, yo calculo que sí. Pero vieron, sobre todo después de los 14 años, 14, 15 años, vieron que todos tenemos un cambio muy brusco en esa época, y si tienen hijos seguramente también lo pueden ver, ¿no? Se reconfiguran todos los vínculos. Y como decíamos más temprano, el grupo, los pares, tiene muchísimo peso. Y acá entra un poco lo que decíamos antes, ¿no? Uno antes, ¿por qué llegaba mejor a la adolescencia? Porque uno tenía cierta libertad y uno, por un montón de factores sociales y todo, pero uno cuando era chico por ahí estaba jugando todo el día en la calle, quizás, en la vereda. Y el punto de encuentro con los amigos era en la esquina o en la casa de algún otro, pero siempre apartado de los mayores, ¿no? Si iban a jugar al patio, y ahí sucedían un montón de cosas problemáticas, sucedían un montón de cuestiones donde vos las tenías que resolver porque no estaba mamá. Tenías 7 años y no estaba mamá, entonces vos tenías que resolver las problemáticas con tus amiguitos,
¿no? Hoy por hoy eso no ocurre, porque está todo monitoreado por papá y mamá. De hecho, fíjense que cuando uno tiene 7, 8 años, muchos papás y muchas mamás se quedan todo en el cumpleaños. No sé si alguno de ustedes tiene hijos y han organizado, o son los de los papás que se quedan en el cumpleaños, pero se instalan y te comen la torta y los sanguchitos de miga también. Porque, digamos, encima también, porque comen, digamos, no es que se queden en un rincón. Pero bueno, eso antes no ocurría. Eso quizás antes, entiendo que han cambiado los tiempos, ¿eh? No, no estoy haciendo una nostalgia ni nada, sino que quiero decir cómo las cotidianidades, uno llega a la adolescencia con las cotidianidades un poco más cambiadas y con menos herramientas y recursos, ¿no? Entonces, antes te dejaban en la puerta del cumpleaños, lo sumo, tu papá, tu mamá, se asomaba a la puerta del cumpleaños, miraba un poco a ver cómo era el ambiente, y si estaba todo bien, te dejaba y decía, a las 8 lo vengo a buscar. Y si era en el caso como mi mamá, venía como 8:30. Insisto, para mí quería ver si había una mejor oferta paternal, ¿viste? Pero como todos me devolvían, bueno, ya terminé creciendo con ellos. Y obviamente el distanciamiento de la familia, porque te encontrás con un mundo nuevo, te encontrás con un montón de cuestiones que hacen de que vos creas que tus viejos no te están entendiendo por esta capacidad de poca noción de riesgo, ¿no? ¿Qué no puede pasar? Y tu hijo te dice, cuidado con esto que te vas a... El más simple, abrigate que te vas a enfermar. Hoy por hoy, seamos francos, hace 15 grados y llevamos la campera, salimos con campera por las dudas que haga frío. Cuando uno es adolescente, 15 grados, ningún 15 grados, y así me voy a ir a bailar, ¿no? Y me voy con remeras para no pagar el guardarropa. Eso lo hice yo, creo que muchos de ustedes también lo han hecho, también en ese lado, o sin ir más lejos, en general, la, ustedes, las chicas que generalmente en aquel momento, y yo creo que hoy también se ve de la misma manera, tienden a ir con poca campera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta noción de qué me puede pasar, mirá que me voy a enfermar. Y de última, si el otro día te enfermó y chao, no pasaba nada. Y la minifalda. Es la Tenemos una minifalda, bueno, minifalda en ¿entendés? invierno. Claro, todo Compró ese tipo de José. cosas. No voy por una cuestión estética, ¿no? Sino voy a la cuestión de ir más allá del riesgo, ¿no? De que me importa, porque uno realmente cuando es adolescente no 2 siente grados bajo frío. cero hacía. Y hoy No, ves la yo chica y vos decís que no sienten frío, porque lo decís, lo digo, va, yo por lo menos lo digo. totalmente, totalmente, yo, a modo de comentario, no sé, muchos de ustedes capaz que han ido a Bariloche de viaje egresado, a Bariloche íbamos de remera nosotros. Y hoy por hoy me agarro un vientito de frente y yo estoy difónico, digamos. Esta es cuestión de la edad, pero bueno, Grande, más bueno, grande. dejo de ventilar mis penurias Sí, sí. personales. Y obviamente se produce un distanciamiento de la familia. Una de las cuestiones para pensar, que me gustaría pensar dentro de la adolescencia y del acompañamiento terapéutico. Todos los adolescentes están pasando por el mismo ciclo vital. La diferencia la cambia, digamos, la neurodivergencia o quizás el diagnóstico psicopatológico que pueda llegar a tener. Pero nuestra tarea como acompañantes terapéuticos no se trata de curar, tampoco se trata de que la persona pueda aprender en cuanto a la enseñanza, ¿no? No somos maestros, pero sí poder pensarnos de alguna manera cómo actuamos nosotros el acompañamiento terapéutico y puntualmente con la adolescencia, que implica reorganización de prácticamente todo lo aprendido. Y una de las cuestiones que pasa, que lo que pasa en la adolescencia se queda para toda la vida. Arranca a los 9, 10 años, pero después se solidifica en toda la adolescencia. Entonces, cuando esa construcción cotidiana que nosotros habíamos hablado a partir de los 3 ejes, eh, desde lo propio, desde lo que hace y de cómo es considerado, ¿no? Cuando no se puede llegar a generar, equilibrar, a generar una convergencia, ¿no? Probablemente eso se va a terminar solidificando en la juventud, y ahí es donde se asientan los trastornos mentales o las neurodivergencias, o peor, los problemas que son mucho más graves, como tiene que ver con problemas en el trabajo, problemas en la vida personal, ¿no? Me refiero en la vida afectiva, desde ese lugar.
Y creo que nosotros, desde el acompañamiento terapéutico, nosotros tenemos un montón de experiencias. Por eso hoy le decía, si ustedes tienen ejemplos, me gustaría que también digan, che, yo sabes de dónde acompaño, desde lo propio, porque yo lo estimulo desde este lugar, yo trabajo y desde acá fui logrando esto. Ustedes van a ver que en los acompañamientos terapéuticos no tiene que ver con una dirección, con dirigir a la persona, con decir yo tengo una cierta verdad, sino de qué manera la persona puede ir gestionando y de qué manera la persona puede encontrar, dicho a lo bruto, ¿no? Algo que le guste, que diga, que puede pasar de hobby a algo que lo pueda monetizar, pero algo que le guste hacer, que al mismo tiempo le dé paz y le dé calma, lo propio, no lo haga sentir bien, pero que sobre todo que también sea visto por lo demás. Porque una persona, por decir algo, puede ser un gran jugador de fútbol cuando va a entrenar, pero si el entrenador no le dice nada, los padres no lo van a ver a jugar al fútbol, ¿no? Eso propio, esa autoestima, no va a funcionar, no se va a desarrollar. Ahora, vamos a ponerlo al revés. Si esa persona va a jugar al fútbol y ese día tiene un partido de fútbol, pongo un partido de fútbol por poner algo medio burdo, ¿no? Y, y el entrenador le hace un buen gesto. Y en la tribuna tiene papá, mamá, o tiene la novia, el novio, ¿no? Desde ese lugar, o tiene su grupo de amigos. Eh, la persona vive más tranquila. O al revés, vamos a ponerlo de alguna manera, digamos. Si yo hago determinada cosa y todo el mundo me dice, che, te sale bien esto está re bueno, esto lo tendrías que seguir impulsando, esto lo tendrías que seguir haciendo. Fíjate cómo lo propio, ¿no? Eso que yo siento que es mío, me empiezo a sentir mejor y me empiezo a equilibrar. O cuando hay algo que a mí me hace bien y me lo reconocen, ¿no? Fíjate cómo las cosas que hago empiezan a tomar más fuerza, ¿no? Entonces yo empiezo a encontrar una identidad de quién soy, una identidad que me identifico por lo que hago, yo soy acompañante terapéutico, ¿no? Y una identidad relacional porque soy querido por los demás. Una vez que logramos eso, yo creo que sobre todo los que trabajan en la escuela, eh, pueden decir, con mi acompañado avanzamos un montón, porque ahora mi acompañado no hace más disrupciones. ¿Y por qué no hace más disrupciones? Y porque se reúne en grupo con los amigos en el aula, por ejemplo, ¿no? Y se puede controlar, porque el mismo grupo le fue poniendo un freno, ¿no? Y lo sacó de esa cosa tan rígida. Así que, bueno, un poco de esto, la idea era tratar de hacer un disparador de esto, y si alguien tiene ganas de apoyar o negar estas cosas que digo, es totalmente bienvenida y escuchado lo que ustedes digan. Si alguien quiere dar alguna opinión, No los van a sacar de la charla. Habiliten los micrófonos, ahora pueden hablar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Ana Te Mari, estaba, te estaba escuchando detenidamente, ¿no? Creo que todas estas cuestiones que vos decís, cuando no son por ahí observados o valorados, se arrastran inclusive en todos los ciclos vitales. Yo tengo en este momento un acompañado de 28 y otro de 31. No quiero hablar de diagnóstico porque no soy de los diagnósticos. Eh, Uno me dice, yo soy DJ y él le va por la música, aunque bien, tiene todo su equipo que quiere que camine, que haga, pero no, su manera de liberar la endomorfina es a través de la música. Entonces, bueno, es brindarle ese espacio, esa oportunidad de que él, no sé, quiere escuchar bandana, escuchamos bandana. Quiere cantar, canta, toca muy bien a oído diferentes instrumentos. Arrancó con una flauta, ahora está con un órgano, ahora con una guitarra, pero siempre lo que es su fuerte es la música. ¿Cómo yo lo llevo a la sociedad, que es por ahí lo que más le cuesta? Porque también hay detrás, que también uno lo tiene que contemplar,
una familia ensamblada de varios hermanos de diferentes padres, y que al padrastro le dice papá, a la mamá del papá le dice mamá, los otros hermanos le dicen papá al padrastro, y bueno, también eso uno lo tiene que contemplar para tenerlo en cuenta, no para otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, cómo yo lo llevaba a la sociedad, porque yo quiero que él no sienta vergüenza, esto que hablamos, ¿no? Lo vivencial. Entonces, bueno, le dije un día, bueno, vos sos un artista. Le digo, y como artista, le digo, ¿no querés ir a tocar como tocan acá? Se hace un festival llamado Fortinera, que es muy conocido en la zona, que vienen artistas nacionales y también han venido internacionales, y es gratuito. Él tiene una obsesión por los parlantes, porque todos los meses con su plata se compra parlantes. Entonces tiene uno grandote y y un micrófono. Y le dije, hacemos un picnic. Bueno, re bueno, le hice la presentación, cantó, después la gente se arrimó. Después cuando terminamos, la gente decía, uy, ya se van. Después otro día fuimos a una quinta municipal donde están las piletas, y pasaban adolescentes en un auto y lo aplaudían. Entonces, esto, ¿no? De la validación, de sentirse reconocido, de sentirse artista y de meterse en ese mundo de él, de validar lo que él siente que es. Totalmente, totalmente. Y te hago una consulta. ¿Qué pasa Sí. el día después? Porque acordate que lo que nosotros buscamos, ¿no? De alguna manera, tiene que ver con que la persona encuentre bienestar en su vida cotidiana. Creo yo, no sé si coincidimos, ¿eh? Alguien puede decir que Sí, no, pero sí, creo que nuestra... perdón, Sí. Fer y compañía. Este Mm. chico venía con dos crisis, porque son 2 o 3 crisis de internaciones muy prolongadas. Era por esto, porque él no se sentía validado, no encontraba un lugar donde él sintiera que era un artista, y ese espacio donde él pueda demostrar que es un artista. Entonces, obviamente disminuyeron las crisis y las internaciones. Y otra cosa que me dijo la mamá, que me sorprendió muchísimo, que era la primera vez en 28 años que pudieron disfrutar de las vacaciones en familia sin que Tomás hiciera algunas conductas disruptivas. Y eso es, entonces, bueno, lo traslado a lo vivencial, ¿no? A mejorarle la calidad de vida a esa persona y a esa familia también, porque no deja de ser una familia. Totalmente, totalmente. La construcción de la cotidianidad. Claro. Tiene que ver, no sé si a los demás también le parece lo mismo, si alguien tiene un mismo ejemplo, pero fíjense cómo a partir de un hacer, del quehacer como una idea constructora, obviamente la vida cotidiana no se construye siendo DJs, pero es el punto de arranque. Arrancamos por ahí, en este caso se arrancó, a ver cómo lo entiendo, vos cualquier cosa Marina, decime que pifié, pero se arranca desde un aspecto, ¿no? El objetivo que es que la persona pueda construir una vida cotidiana que le genere tanto bienestar que, por ejemplo, puede ir de vacaciones, ¿no? Y estar relativamente tranquilo donde los demás también puedan disfrutar, ¿no? Porque gran parte de la adaptación y de la inclusión social tiene que ver con que, digamos, no solamente la persona se puede incluir, sino que los demás también se sientan incluidos en esa relación con la persona, ¿no? No que el mundo se adapte a la persona, porque si no es una falsa inclusión en algún punto. Entonces, fíjense cómo a partir de eso, ¿no? Se empieza a generar toda una situación, una cotidianidad a partir de la música, donde se empieza a alinear, ¿no? El reconocimiento de los otros, que a él lo hace sentir bien, ¿no? Un poco también el ayudín ese que vos le dijiste, ¿cómo que le dijiste? Sos DJ, ¿no? ¿Cómo fue que le dijiste? Sí, soy DJ. Y le Bueno, digo que eso fue una...
que él es un artista, porque vos cuando lo observás, se para como músico, cuando toca la flauta y toca los instrumentos, él se posiciona, él es música. Entonces le dije, vos tenés que creerte esto. Lo que te pasa a vos es que te cuesta creerte que sos un artista. Y por ahí, Totalmente. y bueno, imagínate que no tuvo más crisis no tuvo más intervención. O sea, vos fijate si no mejoramos la calidad de vida con esa intervención desde el acompañamiento y desde el interés. Partiendo desde el interés, cómo lo fui llevando a los objetivos que quiero lograr. Totalmente. Creo que Fíjate también es un que... poco, ay, perdón. no, no te Sí, escucho, Ángel. No, digo, por ahí es esto, buscar el tetón de Aquiles para bien, ¿no? Las potencialidades que suelen tener ellos. Digo, porque los disruptivos lo que cuesta ya sabemos que porque si no, no nos contratan, no nos llaman, no nos piden la sí, intervención. Es Eh, que muchas veces con la adolescencia, fíjate que nos quedamos como profesionales, ¿no? A ver también lo que piensan los demás. Nos quedamos a mitad de camino, porque nosotros lo que buscamos es el Falla. objetivo, no, y el objetivo interdisciplinario, ¿no? Es decir, bueno, estoy acá, entonces a mí me llamaron para esto, yo tengo que lograr esto. Entonces, si se calmó acá, listo, pero sí se calmó, pero una vez que se calmó, que encontramos ese punto, te tomo el ejemplo que vos decías, Marina. Una vez que cuando digo se calmó en el sentido que encuentra bienestar, no que se calmó, que se quedó mansito, ¿no? Digamos, que se calmó la disrupción cotidiana. A partir de ahí, ese es el primer paso para después empezar a ampliarlo. Digamos, mm, digamos lo que hace Marina, le encontró la vuelta por acá, diciendo, bueno, y acá empiezo a estirar. Quizá empieza como un hobby esto del DJ, pero para meterlo dentro de la vida cotidiana, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a expandir. Creo que como eso, el mismo formato se da en un montón de ejemplos que se puede poner, ¿no? A mí me pasó algo similar también con una cuestión de la natación y la batería, porque la persona salía muy enojada de natación y un día me di cuenta que siempre andaba con palitos y digo, esto he dicho muy cortito, no voy a hacer todo el cuento porque lo he dicho muchas veces. Y empezó a practicar batería en un centro cultural y santo remedio. Se acabaron las disrupciones, se acabaron todo y se empezó a llevar bien con todo. Por alguna razón eso lo alineó. Y probablemente muchos que trabajan en la escuela va a decir, no, pero mi acompañado va con el osito en el coso. Cuando va con el osito, y eso por ahí tiene alguna función quizás. O por ahí alguna complicidad que tiene con el acompañante, algún saludo en particular, alguna cuestión que va ordenando. Y creo que acá, no sé cómo lo verán los demás, pero creo que acá tenemos un punto dentro del acompañamiento terapéutico que es muy propio. Es decir, la construcción cotidiana, que esto no se habla. Hasta hace unos años no se hablaba. Fíjense que siempre lo que se dicen es, se habla de inclusión, pero a partir de los objetivos terapéuticos, pero nosotros también tenemos objetivos. Y no hay nada mejor que después irnos de ese acompañamiento y que la persona mal que mal haya construido una vida cotidiana que después se puede romper, como nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros no somos las mismas personas de hace 20 años, pero que en ese momento se pudo armar. Yo creo que la idea esta de pensar la construcción cotidiana, inclusive nosotros mismos, a partir de estos ejes, ahora se me viene un ejemplo de una colega, que obviamente no voy a decir el nombre, que hace poco se recibió de licenciada. Y cuenta que cuando se recibe de licenciada, esto lo digo porque me permitió, yo a veces le pregunto a los colegas si esto lo podría nombrar públicamente y ella me permitió, pero no voy a decir el nombre. Y pensé que cuando fue a defender la tesis, ¿no? Defendió la tesis re bien, qué sé yo, apagó la computadora y ella estaba sola ese día en la casa, ¿no? Y dice que ella fue como un trámite, se levantó y se puso a hacer la cena, ¿no? Y yo pensaba, hey, te recibiste de licenciada, digamos, tiene que ser un momento, no sé, descorchaste una cerveza, hace una cosa, pero no había nadie que le diga bien, no había nadie que cuando pagó la computadora lo abrazó, no hubo un mensaje que le dijo, ¿y cómo te fue? No hubo nadie. Entonces fue un trámite más, ¿no? Y eso no tuvo esa validación que por ahí también decía Marina, ¿no? La validación de decir no hay otro. Entonces para mí no tuvo tanta importancia. Para mí, me refiero a la colega, ¿no?
Lo que no quiere decir que sos traumado y que ahora la colega no quiere ejercer, no pasa nada, al otro día siguió su vida, pero voy a ese cachito. Es un goteo, vieron que para que nuestra vida cotidiana se destruya es todo un goteo que viene pasando de no valoración, de no validación. A todos nos puede pasar esto. No, por eso me gusta pensar el acompañamiento terapéutico no de la patología, sino desde el ser humano, porque en definitiva cualquiera de nosotros puede ser susceptible de acompañamiento. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo, alguna anécdota, sin nombres obviamente. No sé si una anécdota, hola, ¿cómo están? ¿Cómo No sé si andas? una anécdota, pero quiero traer a colación algo que dijiste al principio acerca de los diagnósticos, de por qué el acompañamiento tiene que surgir cuando hay un diagnóstico y cuando no lo hay, no. Eh, yo voy a contar algo que es de un caso. Yo participo en un taller para adolescentes, em, adolescentes que no quieren ir más al colegio, que no tienen un proyecto de vida, que están entre los 13 y los 17 años. Y nos ha pasado, nos pasa puntualmente con uno que tiene 13 años, que básicamente en el colegio donde él asiste, eh, en mayo del año pasado le dijeron a la mamá que no podía asistir más al colegio porque su comportamiento obviamente no era el que El encajaba en adecuado. todo el adecuado. Entonces por eso él aparece en el taller y empieza con una serie de, obviamente, psicóloga, psiquiatra, todo. Bueno, él asiste a todo, hasta al neurólogo, y se demuestra que él no tiene ninguna patología. Entonces empieza a trabajar con la familia y desde mayo del año pasado. Ahora, a este momento, marzo, él sigue sin asistir a la escuela porque se intentó de nuevo integrarlo a la escuela donde tiene que ir, a tercer Sí. año como tiene que ir. Y resulta que, bueno, ahora en la escuela hay un nuevo programa, que es el programa de las PIT, que es un programa que está en la provincia de Córdoba, que ahí van los adolescentes que han dejado la escuela entre los 14 y los 17 años. Bueno, la DIRE lo quiere incluir ahí, él no quiere, entonces se hace este planteo hace esta semana de que, bueno, que era lo que él quería, y él manifiesta que quiere ir a la escuela en la mañana, o sea, como hacía antes. Entonces se le plantean diferentes estrategias a la DIRE y la DIRE, entre esas, el acompañamiento, porque si le irrumpe la clase, si le irrumpe lo cotidiano del colegio, y bueno, irá con acompañante. Y ella dice que no, porque no tiene ninguna patología para ir con acompañante. Entonces, por Fíjate. eso lo traigo a colación a esto. Obviamente que se le volvió a decir que bueno, que no, que ella tenía la libertad de pedir el acompañamiento, y bueno, la mamá le solicitó, así que está esperando que esto se apruebe, para que él pueda ir a asistir a la escuela normal, digamos, por así decirlo, o sea, en el horario normal, porque las PIT son a la tarde. Y para nosotros nos parece contraproducente que él vaya a las PIT, porque en las PIT van a estar todos los amigos que él tenía cuando, bueno, pasaban estas cuestiones. Entonces, Totalmente. bueno, por eso traigo a colación este ejemplo, Fer, porque vos hablaste de esto al principio. No sé qué opinan los demás de este tema. Poco Fíjate qué polémico. interesante. No, es re interesante porque fíjate que a todos nosotros si hay acompañante es porque hay un diagnóstico. Esto implica, es porque hay un psiquiatra y implica porque hay un psicólogo. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos de interdisciplinariedad, no necesariamente tienen que estar estos dos actores de la salud, sino que puede ser asistentes sociales o trabajadores sociales, por ejemplo, y gente de la educación. Y pienso cómo encontrar, ¿no? Para que él pueda hacer, generar una cotidianidad dentro del colegio, ¿no? Que tiene que ver con un compromiso. Viste que se van mezclando otro tipo de cosas, nuevamente lo propio, el compromiso, lo que me corresponde a mí, ¿no? ¿Cómo está? Y cómo el AT, digamos, eh, trabaja sobre eso, porque qué bueno sería, vamos a suponer que vas vos, digamos, cómo
para que vaya a distinguir qué caminos tomar, distinguir inclusive qué materias les puede gustar más y qué no. Porque a veces cuando están, no sé, capaz que me decís nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces tiene que ver porque la persona no sabe qué materias le gusta, digamos, de la escuela. No, no puede distinguir, no le gusta Bueno, ninguna en este caso, claro, en este caso él dice que obviamente le gustan las materias donde hacen el taller. Para hacer los talleres tienes que ir, porque es un colegio de trabajo. Para hacer los talleres tienes que ir a la mañana, si no, no puedes hacer los talleres, los que más le gustan a él. Entonces, es como es el tema. Nosotros, yo no lo acompaño personalmente, pero bueno, todo este tiempo, él asiste todas las semanas con nosotras al taller y todo este tiempo hemos podido darnos cuenta de que, obviamente, él, por ejemplo, en un ámbito en el que no hay demasiadas personas, es, pero genio. perfecto, Sí, genio. Es un señorito inglés, totalmente. le digo yo. Y obviamente cuando va a irrumpir a otros lugares, es porque, bueno, o sea, que nosotras tomamos una coincidencia, pero obviamente no quisimos como hacer una polémica de esto, pero el lugar donde a él le aparecían todos los dramas era en el colegio. Y yo siento que hay una cierta una estigmatización, Estigmatización. no me sale, De estigma, de estigma, de estigma. sí, de estigma en el colegio, por lo cual él se siente así. Entonces, Totalmente. trabajar Fíjate, sobre ello, y nosotros todo este tiempo hemos trabajado sobre ello, digamos, y pactar compromisos de, bueno, nosotras, por ejemplo, último, nosotras vamos a hablar con quien corresponde para que vos puedas ir al colegio en la mañana, pero es un compromiso de tu parte. Yo cuando, sobre todo en ese taller de adolescentes, les hablamos así de par en par, yo digo, no cagarla, o sea, claro, no la sí, sí, tenés que sí. cagar. O sea, nosotros Tal ponemos cual. todo, pero vos no la tenés que cagar. Entonces, bueno, él está con ese compromiso. Está, nos decía la mamá el otro día, se está empezando a acostar más temprano para levantarse más temprano, porque hay una cuestión de hábitos ahí que en el verano vieron que se, Se se va un desorganiza. poco. Sí, porque toman tereré hasta las 3 de la mañana, se acuestan a cualquier hora y al otro día no se pueden levantar. Entonces, como que trabajamos sobre ello también en el taller. Entonces, sentimos que él está listo para ese desafío. Que no sabemos, quizás vuelve a ocurrir lo Para que se me mismo, apagó esto, quizás dame un no. segundito, que así puedo, para que cambie los auriculares. Ahí está. Creo que, si alguien me habla, pues sí, porque se me... ¿Me Ahí está, escuchás? ahí escucho, te escucho, tío. Flor, vos fíjate qué Ok. bueno esto que decías vos, cómo se mezcla todo, porque no se trata de una inclusión escolar, se trata de una inserción escolar, que es distinto. Y fíjate que él mismo te está diciendo, che, hablando de esto de quehacer, lo propio y la consideración social, dentro del quehacer te dice, che, a mí me gusta esto. Yo lo único que quiero es que no haya tanta gente alrededor, porque se debe sentir insoportable por ahí. Y vos fíjate cómo desde ahí vos podés lograr la permanencia escolar con un acompañante. Simplemente acompañándolo, que el acompañante lo pueda estimular. Esto es lo que decía, te lo mezclo con lo de Marina, que decía, vos sos tal cosa, ¿no? Que vos digas, che, qué bueno que está. Que el acompañante sea el primero por ahí que le diga, che, te salió bueno esto. Hoy la piloteaste. Con uno de mis acompañados siempre hacemos una reflexión final antes. Y siempre él quiere que lo puntúe. Y yo a él se puntúa primero. Hoy estuve para un 10 y yo agarro y a veces lo mato, a veces lo desapruebo, a veces no, según, ¿no? Porque no soy de regalarle nota tampoco. Y cómo es. Y es un mecanismo interesante porque él se ordena. Porque él dice, hoy estuviste así y yo se lo Sí, sí. fundamento. Y fíjate cómo esto, cómo el Esto atleta vinimos trabajando todo este tiempo con él. E totalmente. incluso tengo una colega que, con la que trabajo en el taller, que ella es psicopedagoga, y me dice el otro día, Flor, vos sabés que pensaba el otro día el alcance que a veces tiene tu profesión. Porque no se trata solamente del individuo que va a la escuela y vos lo acompañás en la escuela y lo dejas, o sea, pasás el tiempo en la escuela. Es mucho más amplio.
Y sí, o sea, yo cuando pasa eso siento como que alguien está reconociendo algo de lo que uno hace todos los días, ¿no? Totalmente. Em, Tengo otro ejemplo para dar, que Perdón, Flor, también me una está cosa, pasando. te puedo dar Sí, un comentario sobre esto que vos contabas. sí, Fíjate vos que con esa actuación que vos estás, cómo él se va ordenando esto de lo cotidiano que decíamos, que le dan ganas de ir a la escuela, que se levanta un poco más, cómo él mismo se va ordenando de a poquito. ¿Viste? Perdón, era sí, eso nada que te quería decir. sí, sí, Qué otra, sí, sí, tenías otro, sí, sí, Flor? lo va haciendo porque Perdón, nosotros le veníamos anticipando. estaba pensando, ¿se Sí, escucha? No, sí, perdón, yo soy Estefanía, ¿cómo va? sí, Pensando un poco en voz alta a la compañera y en el caso anterior, pensaba también que va más allá nuestro rol de trabajar con la persona que estamos acompañando, sino también es fundamental trabajar con la familia en muchos casos. En lo personal, eh, muchas veces he tenido como esta discusión, ponerle así, con otras AT, porque es entendible que, por ejemplo, en mi caso, yo también acompaño adolescentes, voy 3 veces a la semana, en una me la tomo para trabajar con la familia. Entonces me acerco al entorno, se sacan dudas, a ver en cómo estamos, hacemos reuniones, y muchas veces nos toca trabajar eso, con la familia, con el sujeto de atención, que en este caso el acompañado, y también con la escuela, que más allá que es una lucha constante, porque somos trabajadores externos de educación, pero es constante trabajar eso, planificar y buscar encuentros para que todo el equipo acompañe, porque si no nos quedamos siempre en el sujeto nomás, en la persona que estamos acompañando, pero es fundamental el primer paso, pensaba en la compañera, en la familia, esto, de hábitos, de poder empezar de a poquito a que la familia también reconozca esta parte del sujeto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, y poder trabajar con eso, ¿no? Bueno, proponer 3 veces a la semana, empezando a poco, no queramos cambiar una vida, pero sino, bueno, una vez a la semana acostarnos a las 10 de la mañana para que el otro día se pueda levantar, que decía la compañera se queda hasta las 3 de la mañana con el TDD. Bueno, la familia dice, sí, yo quiero que vaya a la escuela todos los días, pero bueno, el chico quiere o la persona quiere dibujar. Empecemos desde ese ámbito para construir. ¿No? Por ejemplo, acompaño a una persona que tenía fobia social, un adolescente, y sin embargo le gustaba andar en bicicleta, y empezamos a andar en bicicleta. Y de a poco paramos en el parque, en donde no había gente, y de a poquito también pudimos ir al centro, pero todo en bici, hasta que un día dijo, me quiero quedar en la plaza. Entonces ahí, y la familia, cuestión que la mamá también no quería eso, ¿no? Pero le va a tocar un auto, no, pero va a estar con gente esto, empezar a trabajar y tomarnos el tiempo, que es engorroso también, pero es la parte principal y la pata también, trabajar con la familia, que es parte del sujeto de atención en este caso. Totalmente, totalmente, Estefanía. Fíjate que Yo creo que si no hacemos equipo, digo, pensar en equipos interdisciplinarios no es Tal pensar solamente en cual, profesionales de salud, digo, ¿no? tal cual. Pues En este en un caso, equipo escuela, orientador familia de escuela, y digo, va ese más allá de, grupo creo que está que la está familia, el acompañando entorno, a ese hay adolescente, amigos, hay compañeros, digo, quienes tal trabajamos en cual, educación, esos compañeros son pilares nuestros de los cuales nos debemos agarrar más de una vez para poder hacer, pensar estos lazos, esa relación que hablamos hoy que no se hablan por las pantallas, bueno, a ver qué hacemos, llevamos un mate, qué pensamos para hacer. Pero digo, tal cual. pensar en el trabajo interdisciplinario no es solamente pensar en el equipo de salud y el equipo orientador porque tienen distintos, No, digo, y me que parece que va va más por fuera allá. del equipo totalmente, y construirlo desde empezar a construirlo desde lo poco, y si no tenemos equipo, bueno, construir esto, acercarme, como la compañera habla de este grupo que tienen con los adolescentes, con los pares, a ver por qué no se siente incluido o mirado en ese grupo de escuela, proponer talleres, proponer algo para que se empiece a incluir de a poco. Obviamente que estas son suposiciones que ponemos como objetivos muy grandes, pero que lleva poco a poco, de pasito. ¿Se también, y entiende lo que aparte digo? también que la misma persona te va llevando, te va diciendo qué es lo que quiere. Digamos, es Tal cuestión de cual. estar atento. Y esto que vos decías es verdad, porque uno por ahí dice, sí, está bien la subjetividad, lo subjetivo, pero esa persona en lo cotidiano, por eso hacía tanto hincapié, vamos a hablar de acompañamiento, no hablemos de otra.
lo cotidiano es todo una red, un entramado de un montón de gente, de situaciones que están en el medio y que todos influyen como a nosotros nos pasa, digamos. Tal cual. Que va desde el kiosquero de la esquina hasta la madre, el padre, que quizás son los significativos, los amigos. Y cuando vos empezás a mirar, vos decís, pero ¿y por qué no avanza? Y empezás a mirar, y claro, si los padres no le dan pelota, y cuando le dan pelota es para indicarle algo, no es para decirle, che, esto estuvo Tal bueno, cual. lo que, sino es que Tal para decirle, cual. esto lo tenés que hacer así. Voy a poner, ya que estoy, si me permite un pequeño ejemplo, de una de las personas que acompaño, siempre me dice, y yo no sé por qué, me dice, pero me decía el padre, pero lo que le cuesta decidir, es un poco más grande, no está con, no es adolescente, pero le cuesta un montón para decidir, ¿no? Y eso que yo agarro, yo le doy la posibilidad, porque yo le digo, vamos para acá, vamos para allá. Claro, cuando vos estás enfrente y ves la dinámica, no es que lo deja decidir. El padre le dice, suponte, vamos con un ejemplo que pasa siempre. Llegan, dice, oh, ahora ya que vino Camacho, está lindo el día, pueden ir para la costa. Si quieren, yo ya los llevo y todo. Y mi compañero todavía no dijo ni buen día. Y yo siempre hago lo Tal mismo, me doy cual. vuelta y le digo, che, ¿tenés ganas de ir a la costa hoy? Y por ahí me dice, no, no tengo ganas. Y el padre, porque a ver, nadie desarrolla una problemática gratuito, ¿no? El padre le dice, ah, yo pensé que por ahí estaba bueno ir a la costa, qué sé yo. Y el otro, como está acostumbrado a no tener voz, pero llega diciendo, bueno, vamos para la costa, Camacho, vamos para la costa, me dice. Y entonces, vos después te preguntás, ¿y por qué, por ejemplo, no le dan ganas de hacer nada? Y porque básicamente se siente un cero a la izquierda. Quizás si empezamos a pinchar eso, cómo se siente él, qué le gustaría hacer, todo, y buscamos una actividad, pero si nunca puede decidir, tampoco va a poder elegir una actividad porque no sabe ni lo que le gusta. ¿No? Tal cual. Un poco por esto lo que yo decía, hay todo un entramado alrededor que por ahí hay que trabajar. Y ahí es donde muchas veces empiezan los problemas, porque cuando decirle al padre o a la madre o a quien sea, decirle, che, mira, no presiones tanto acá. Por ahí, si no presionamos tanto acá, vamos a dejarlo que fluya. Y se va a golpear, y que se golpee. Más de un chichón, ponele, no va a pasar. No te Tal da problema cual. que se golpea, estoy yo con la cosa. No te da problema. Pero que lo viva, ¿viste? Porque es una manera, esto es lo que decía también Flor más temprano, ¿no? Decía, bueno, quiere ir a la mañana, que vaya a la mañana, listo, ya está. Y si putea y no le gusta y no se puede adaptar, dejá que estoy yo ahí, afuera del aula o estoy al lado de él en el aula y vemos cómo la piloteamos sobre la marcha. Pero que en principio se valide lo que la persona quiere, ¿no? Pienso yo. Va, no sé cómo lo Ah, ven los demás. perdón, Fer, ahora me traes a mí. Yo en un momento determinado también tenía la mamá que me indicaba las actividades. Entonces le dije, es muy feo, le digo, decidir por otro, hablar por otro. Entonces le digo, tu hijo tiene luz, tiene habla y puede decidir por sí mismo. Entonces le digo, las actividades las decidimos entre ambos. Y es respetable. Si él hoy no quiere, no. Te digo, es como, no sé, si hoy vos te dicen, vamos a caminar y no tenés ganas. Bueno, le sucede lo mismo. Entonces, a veces también es importantísimo. Yo coincido en esto. Con la familia tenés que trabajar mucho más, muchísimo con la familia y a veces también con la sociedad. Porque acá, por ejemplo, nosotros nos recibimos el año pasado la primer camada de técnicos en acompañantes terapéuticos y hubo previamente los cursos y sí, sí, se hizo desastre porque, bueno, se confundieron el rol y la función del acompañamiento terapéutico. Entonces también hay que trabajar un poco la representación social y trabajar con esa familia, más que nada los que hacemos en el ámbito ambulatorio, como en el caso tuyo, Fer. Yo trabajo mucho lo que es el domiciliario, más que el institucional. Y bueno, es hacerle entender que no somos niñeros, que no somos, que no somos cuidadores, que no somos tantas cosas. Y, y otro ejemplo que quería contar, muy significativo, de otro acompañado que tengo de 33 que bueno, tampoco quiero hablar del diagnóstico, pero bueno, tiene un lenguaje para que se den cuenta limitado, tiene una mente
de un niño, más que de una persona de 33 años. Es lo que él manifiesta, lo que es palpable y perceptible, ¿no? Entonces, la cultura de la familia siempre fue los trabajos del campo. Él odia el campo. Y el padre lo llevaba inclusive con un rebenque, a rebencas. Bueno, falleció el papá y ahí entro yo a intervenir. Entonces, empezar esto, a ver qué te gusta. Bueno, por ejemplo, algo que le encanta es hacer mandados. Bueno, vamos a hacer la lista de compras. No está alfabetizado, pero pone letras a su manera y a su forma y a su estilo. Y la otra vez le digo yo, vamos a ver el supermercado día que compra esto y esto. Después la verdulería abajo y le digo, uy, me acordé. Ay, pero Marina, el supermercado día, ya escribimos, bueno, pero me acordé ahora. Esas cosas, y es también darle validación y también porque lo tenían cronificado en la casa por esto de también 33 años, fíjense que recién ahora estamos un poquito más que los neurodivergentes se ven, porque antes estaban escondidos. Entonces, bueno, yo no salgo sin chaqueta con él, porque me parece que es una manera de no estigmatizar. Entonces, y él es de saludar a todo el mundo y bueno, saluda, repite, o por ejemplo, vamos a un supermercado donde hay un probador de perfume y la otra vez se acordó, perfume, me dice Marina. Uy, le digo, pero hay mucha gente en la cola. No, pero vení, está acá el perfume. Bueno, ¿cuál querés? Se pone perfume y se va contento. Entonces me parece tan importante esto en cualquier etapa del ciclo de la vida, ¿no? De trabajar esto lo que la persona quiere, dejarlo ser. Sí, 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 sí. A ver, yo pienso que cada persona tiene que construir su vida cotidiana como... Es muy difícil, ¿no? No sé si les pasa a ustedes también hablar de acompañamiento terapéutico, buscando ese espacio tan propio, ¿no? Y no caer en un lenguaje de otras profesiones. No porque haya que negarlas, ¿no? Sino porque lo que hacemos, tanto lo que decía Marina, Flor, me sale Q20, pero no quiero decir Q20. Estefanía. Pero Estefanía, no me salió el nombre, perdón. Este, Fíjense que nosotros estamos hablando de cosas que en realidad no se hablan en otras profesiones, que es de esa cosa muy cotidiana, es medio redundante. Pero, Analía, que Sí, resueno acá con Marina, esto que dijo, dejarlo ser, ¿no? Dejar ser a la persona, respetando la etapa del ciclo vital en la cual esté. tal cual. Pero me parece que para que pase eso, Marina, se tienen que dar ciertas condiciones suficientes y necesarias que habiliten que eso se pueda llevar a cabo por parte de nuestros, bueno, en el caso de ustedes que son AT, pacientes o acompañados, yo soy psicomotricista y consultora psicológica, acompaño no terapéuticamente desde el counseling, pero sí emocionalmente a personas en crisis vitales, laborales, familiares, Tal cual. existenciales, y hay una historia de niñez y adolescencia y de familia también atrás de ellos, que yo las escarbo un poquito para comprender el presente de estas personas, que algunos son adolescentes y otros son adultos y otros adultos mayores, y también tienen sus crisis. Entonces, y termina siendo terapéutico porque empieza a haber cambios y movimientos internos en estos procesos de desarrollo personal, en estas personas, como sujetos de deseo, ¿no? Y no como algo que hay que arreglar, que hay que enderezar, que hay que normalizar, que hay que curar, como si serían un mal, ¿no? Como, ay, mirá lo que hace ese chico, ay, pero ¿cómo va a llorar así? ¿No? Escuchaba a los papás en la sala de psicomotricidad cuando a veces venían a buscarlo y me decían, ay, llegué tarde porque me colgué en el bingo.
Bueno, dejando los prejuicios de lado, ¿no? Tratar de entender y acompañar, y intentar, al menos dentro de mis posibilidades, empatizar un poquito con esos papás en el ámbito psicomotriz y desde el counseling también dejar los prejuicios de lado, aunque a veces es difícil, pero bueno, también yo puedo supervisarlos en mi espacio que tengo también de acompañamiento profesional, que para mí es vital. Pero digo, poner en el centro a la persona por encima de sus dificultades, sus padecimientos, sus diagnósticos. eh, Resalto lo vital del vínculo en esto que también surgió acá, Sí, esto de hicimos esto, le propuse tal cosa. Empiezo a construir a partir de su propia experiencia. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Querés ir a la mañana? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Esto del compromiso mutuo y darle lugar al otro, no solamente con presencia y escucha, desde lo profesional y también en el trabajo familiar y escolar, como también surgió acá, que es importantísimo. Me parece que es vital más que importante, porque digo, poder acompañar a un sujeto, a un ser humano solo, aislado de su contexto social, escolar y de todos los ámbitos que lo conforman, es imposible, por más que seamos los mejores de los mejores. En el acompañamiento, cada uno desde nuestra disciplina y profesión a las personas. Soy muy, soy pro de la interdisciplina. Por eso también quise ser parte de este encuentro, porque si bien no soy AT, por ahora, porque es una asignatura que tengo pendiente porque es algo que me encanta, que creo que va a potenciar mi vocación de ayuda aún más de la que lo sigo potenciando desde la psicomotricidad y desde el counseling, y orientada al desarrollo humano, que para mí es magnífico. Pero me gusta esto, me gusta escuchar los puntos de vista, me nutre escuchar y conocer a otras personas, como hoy me pasa con ustedes. Resueno muchísimo con todo lo que fueron contando con mi propia adolescencia, mi propia niñez. Y también me pasa ahora que me vino una frase a la cabeza que la escucho habitualmente y la viví yo también desde mi propia experiencia, que dice, cuando los ruidos de las alarmas son escuchados, atendidos o acompañados, el sonido empieza a disminuir. Entonces, lo que suena fuerte, muy fuerte, súper fuerte, como los parlantes de este acompañante tuyo, Marina, ¿era el chico el que le cantaba la música? Bueno, a este muchacho que le apasiona la música y es el gran compositor, y salió al mundo en su rol de compositor como herramienta fundamental. Vos sos la música, le dijiste, y yo agrego, ¿no? En esto de la de la valoración al otro, la validación y la aceptación del otro tal cual es, eh, enfocando en sus potencialidades y en todo lo que puede llegar a ser, mm, por encima de todo lo que le falta y todo lo que tiene y todo lo negativo, digamos, ¿no? Vos sos la música y tu cuerpo en su totalidad es tu instrumento de comunicación, de experiencia, de interacción, de vinculación con el otro. Me pareció magnífico esto que le dijiste, porque también me da la sensación que le resaltaste, más que valorarle, que es importantísimo también, el punto de partida, que son sus gustos, Perdón, ¿te puedo cortar ¿no? un segundo? Sí, Me estoy claro. tomando algo. ¿Vos dijiste, vos supervisás a T, dijiste, o yo te entendí, me mareé en la charla? No, 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 que no soy AT todavía, que es una asignatura pendiente porque me gusta mucho, No, para seguir potenciando, sí, para seguir potenciando mi vocación de ayuda, que hoy lo hago a través del counseling y de la psicomotricidad. me Pero encanta, me encanta. no, no No, soy preguntaba AT, porque lo había sí, entendido como que lo malinterpreté y bueno, nada, sí. volví a la pregunta.
Le damos la bienvenida, perdón que te corté, a José González, que Sí, volvió sí, sí, claro. de visita. Hola, José. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, yo más que nada me venía a poner la gorra. No, venía a avisar que ya estábamos en horario. Agradecerles a todos los que se conectaron. Bueno, hay un par que ya se están desconectando, así que bueno, agradecer a todos los que se conectaron. Los esperamos en el próximo seminario el mes que viene. Los esperamos también en septiembre en lo que va a ser el primer congreso profesional de acompañamiento No se lo terapéutico. pierdan, no se van a arrepentir. Exactamente. Este seminario va a quedar grabado, va a ser subido al canal de streaming de YouTube, Streaming AT, en un apartado en el cual van a estar todos los seminarios. También hay otro apartado con el programa Voces AT que se lo recomiendo y otro apartado con el programa de acompañamiento terapéutico a martillazos. Muchas gracias, Fer, por haberte sumado. Última cosita, Fer, Sí, por si no veo a los mismos integrantes ahora en otro webinario, lo que es hotelería, hospedaje y demás para el congreso, próximamente cuando larguemos la publicación vamos a tener un poco de info de eso que estamos averiguando, así tenemos todo como para que se vayan preparando para venir para estos lados. exactamente. Nada Bueno, más que yo nada más de mi parte Perdón, quiero, ¿dónde va a ser el congreso? en la El- ciudad de Lezama, provincia de Buenos Aires. yo de mi parte nada más que agradecerle también a quienes han aportado algo. Eh, Nada, y mi intención era que pensemos esta manera, a ver si podíamos encontrar ese lugar en el cual hay un punto que coincidimos, acá en este caso también con la última intervención de Analía, que tiene que ver en la creencia, yo iba a decir una consideración positiva, ya como para correrte del lado del counseling, este, de, de que la persona puede mejorar desde el punto donde está. Y por ahí, hoy por hoy se juegan mucho en las cosas cotidianas, porque antes quizás las cuestiones pasaban, yo digo, burdamente de la cabeza para adentro, pero ahora parece ser que los problemas están de la cabeza para afuera, por esto que nos cuesta tanto relacionarnos, nos cuesta tanto organizar la vida. Y sin embargo, podemos decir un poco lo que nos pasa a viva voz, ¿no? Así que bueno, nada, muchísimas gracias y ojalá los que tengan ganas que vayan al Congreso. Yo voy a ir, digamos, estoy esperando que saquen, ¿cómo es la gacetilla para presentar trabajos? Así que nada, espero que también ustedes presenten y nos enganchemos. Así que nada, muchas gracias. Nuevamente, gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Fer. Gracias, Fer, Euge. muchísimas gracias en nombre de Exactamente. Y un placer. nos estamos viendo en el próximo seminario, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana largo. Chau, chau. Adiós. Gracias. Chao, chao.